Buenas noches en este miércoles, día dedicado a recordar la lucha contra la diabetes y a concienciarnos que este mal, que afecta a más de 230.000 canarios, de los que solo 170.000 están medicados, es un enemigo traicionero, que deteriora el cuerpo de una manera callada y que provoca daños en órganos vitales que nos pueden llevar a la muerte. Por mucho que se diga, todavía hay gente que no hace caso. Tener el peso ideal, hacer algo de ejercicio que queme calorías y azúcares, comer en consonancia con lo que se hace, cambiar algunos hábitos de vida que hoy no tienen lógica y sobre todo hacerse análisis periódicos que descarten un debut en esta enfermedad que siempre será traumático. Los enfermos que padecen diabetes saben que se enfrentan a un enemigo que ya no les dejará nunca y que la única lucha que se puede dar es equilibrar la dieta y medicarse para que los niveles siempre estén en sus términos medios. Nuestra sociedad hoy ha abandonado una serie de hábitos que en el pasado nos prevenían de este tipo de males. Desayunar un tazón de leche y gofio hacía las veces de un antídoto eficaz ante lo que se avecinaba después. Hoy los chiquillos o no desayunan o les dan unas perras para que se compren una palmera o un croissant hechos con aceite de palma, con una buena porción de conservante y lo acompañan con un refresco de cola que lleva tanta azúcar como la que una persona consume durante una semana. Y los chiquillos se ponen fuera de peso, no corren porque se apalancan en el patio del recreo a ver las redes sociales o a jugar con el móvil, no discurren porque prácticamente se lo dan todo hecho y la movilidad y el consumo de calorías es mínimo. En el almuerzo quizás sea otro momento para la comida basura porque los padres de hoy no tienen tiempo para hacer un buen puchero o un caldo y en la merienda pasará más de lo mismo con una bolsa de golosinas o con los refrescos. En la cena se comerán cualquier cosa y a comenzar el ciclo otra vez, con lo que cada día las cosas se irán poniendo algo peor. Los mayores a la hora de hacer la compra se fijarán más en el precio que en la composición de los productos para consumir y antepondrán la tarifa plana de los móviles a una vida saludable. Esto es lo que hoy estamos viviendo, en medio de unas calles cada vez más competitivas, con una sociedad en la que priman los narcisismos por encima de los conceptos, en la que se sacan muchas fotos de las comidas que hacemos, pero en la que no nos preocupamos de qué están hechas y si son convenientes de consumir. Los hay que quieren comer de entullo más que de calidad y otros que quieren más el pavoneo del lugar de moda que el factor calórico de lo que consumen. Y así vamos perdiendo calidad de vida. Miren, hoy mismo, por ejemplo, se ha convocado la mayor oferta pública de empleo que se conoce en la Consejería de Sanidad y que va a afectar a 31 categorías laborales con más de 7.198 plazas a cubrir en los próximos 2 años y en lo que estarán compuestas pues, por plazas de trabajadores sociales, de facultativos especialistas, de auxiliar de enfermería, de auxiliar administrativo, celadores, médicos de familia. Hay otra oferta pública de empleo adicional para cubrir puestos de trabajo en otras 60 categorías. Fíjense, 1.363 plazas de trabajadores sociales, 1.059 de auxiliares de enfermería, 76 médicos generales, 629 auxiliares administrativos, 412 médicos de familia y 89 técnicos especialistas de laboratorio, entre otras categorías. Ambas OPEs incluyen además plazas de categoría como electricistas, limpiadores, pinchas de cocina, planchador, lavandero o telefonista, entre otras. Si logran cumplir este compromiso tendremos profesionales que nos atenderán en tiempo y forma y las listas de espera no serán la excusa para decir que falta material humano o que hay que contratar peonadas para disminuir el tiempo del atendimiento. Pero se ve que estamos ya en un periodo electoral. Miren, esta misma mañana, conocido este asunto de las OPE, también hemos conocido que el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ya ha firmado la orden para iniciar el expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril en la autopista Tenerife 5, entre el aeropuerto de Los Rodeos y La Orotava, y la implantación del carril Busbao entre ese municipio y Santa Cruz de Tenerife. El proyecto integral cuenta con un presupuesto, agárrese bien, de 2.828 millones de euros. Y lo hace después de la queja permanente de los que sufren la cola, de que en las últimas horas el presidente del Cabildo haya empleado la crítica a su compañero para despertarle la conciencia. Lo que pasa es que, mire, entre iniciar el expediente de redacción del proyecto y ver las palas trabajar, en esos lugares pasa tanto tiempo que esto de hoy es casi un engañabobo. Una nota de la Consejería dice que este plan va a permitir aliviar los graves problemas de congestión del tráfico en la autopista del norte de Tenerife, mejorando la fluidez
en la circulación e implantando un sistema de gestión del tráfico que va a favorecer un transporte más eficiente y sostenible basado en el uso del transporte colectivo y del coche compartido en detrimento del vehículo privado. ¿Usted de verdad se cree eso? Dice, el consejero puesto a soñar dice que esta actuación unida al cierre del anillo insular va a permitir dar una solución a los problemas de movilidad que sufre la autopista del norte. El proyecto va a dotar de un tercer carril por sentido a la vía entre el aeropuerto y la Orotava para incrementar la capacidad de la Tenerife 5 y así mejorar la fluidez del tráfico en hora punta. O sea, una especie de anuncio como el de la lotería que se ha presentado hoy, ¿no? Pero con los nuestros de aquí, los atascos. ¿Usted ha visto ese anuncio de la lotería? Pues a mí me parece que es casi como lo del consejero. El día de la marmota, por ejemplo, que podríamos decir. Buenas noches. Espero que estén cómodas y cómodos. Bueno, vamos a contar algunas cuestiones y vamos a recibir de inmediato al diputado de Podemos, Manolo Marrero, por varias cosas. Por lo de la regasificadora, por lo que han conseguido Podemos en el Parlamento, unir a todos los grupos políticos para que el 4% del presupuesto, vaya destinado a educación. Ya quisiéramos que fuera el 5%, como en otros países, o el 7%, como en algunos países nórdicos. Vamos a hablar aquí con una representante del sindicato de comisiones obreras en lo que ahora, lo que siempre se ha venido a llamar los secretarios judiciales o la letrada de Administración de Justicia. Vamos a hablar de la situación, no de lo que ha pasado en las últimas horas, sino de lo que va a pasar en las próximas horas. Y también queremos hablar, lo ha dicho Pepe en el programa, de la diabetes. Estará un representante precisamente de la Asociación de Familias de Diabéticos. Familias principalmente que tienen afectados a algún miembro de alguno de los componentes de la misma de diabetes. Pero vamos a empezar con dos movilizaciones. Una, la del tranvía, y otro, lo de los chicos y chicas de los institutos que hoy han salido a la calle. Por partes, por ejemplo, la huelga del tranvía de Santa Cruz, aquí solamente tenemos uno. Se ha complicado después de que la reunión mantenida ayer martes, las partes en conflicto, los sindicatos, comisiones obreras, Intersindical Canaria, la UGT, por un lado, y la empresa pública del Cabildo Metropolitano de Tenerife S.A., por otro, no se produjera un acercamiento. De esta manera, los paros convocados se mantienen para mañana jueves de 7:30 a 9 y el sábado de 4 de la tarde a 4 de la mañana, en una franja que coincidiría con la celebración de la Noche en Blanco, que como saben ustedes, se ha pospuesto para el 1 de diciembre por las previsiones meteorológicas, que nos llega una borrasca con cierta entidad. Bueno, vamos a ir empezando a escuchar las partes, las declaraciones que recogía esta mañana nuestra compañera Cande Gómez. Pero poner sobre la mesa, digamos, medidas, como te digo, asumibles. Estamos demandando que el Cabildo intervenga. Si siguen los mismos interlocutores, si sigue siendo los mismos directores de la empresa los que no tienen posibilidad real de negociar, a sentarse con nosotros y no ofrecen nada nuevo, si siguen mostrándonos lo mismo que llevamos años escuchando, nosotros entendemos que esto no se va a desbloquear, que vamos a seguir en la misma situación. Cada vez que hay una reunión salen cosas nuevas, ¿no? Realmente lo que se le está pidiendo a la empresa, al comité de huelga, es que plantee unos puntos, concretos, no generalidades, y que podamos discutir con esos valores concretos, digamos, ¿no? Están hablando del tema de vacaciones, están hablando del tema de los horarios, pero la empresa sí ha propuesto ya un sistema para establecer las vacaciones anuales, y bueno, espero que la próxima reunión planteada para este lunes 19 a las 9:30 también en el Tribunal Laboral Canario puedan acercarse posturas, ¿no? 6 días de asuntos propios, una jornada laboral de 35 horas semanales son totalmente inasumibles en estos momentos por la empresa, ¿no? Es asemejarse un poco, digamos, a funcionarios públicos, y ahora mismo la empresa es imposible poder asumir esa serie de medidas. Yo creo que si se relajan algunas medidas, se dan medidas un poco más coherentes, digamos, pues podemos llegar a ese acuerdo que creo que las dos partes quieren. Mañana se volverán a concentrar en frente del Cabildo de 10 a 12, como ya lo hicieron este lunes, los sindicatos que piden, entre otras cosas, mejoras laborales, menos discrecionalidad por parte de la empresa del tranvía en la gestión de los recursos humanos y la renovación del convenio laboral, que ya han anunciado que están preparando un recurso además contra los servicios mínimos dictados por el Cabildo, que los puso en el 75%. Y esta es otra imagen del día de hoy. El sindicato de estudiantes y el colectivo Libres y Combativas convocaban
A nivel nacional, esta huelga general estudiantil contra el machismo y sexismo en los centros educativos y también para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez la creación inmediata de una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria. Ambas organizaciones reclaman esta asignatura en todos los centros de estudio, tanto públicos como privados, y en todos los niveles educativos, que sirva para adecuar la libertad contra el machismo y el sexismo en maltrato y la cultura de la violación contra la homofobia y la transfobia. En Tenerife, los estudiantes de distintos centros educativos se concentraron en la Plaza Güell. Y estamos todos aquí, en huelga, precisamente porque hay muchas injusticias dentro de todo el sistema educativo, empezando por los recortes que siempre, tiran de la educación y, se hace muy difícil estudiar si no tenemos ayuda, porque no todo el mundo tiene la misma economía. También hay mucha represión en las clases, tanto de machismo, homofobia, transfobia. Hay muchísimas cosas que, claro, lo que fuera no se ve, pero dentro quien lo vive, sí lo vive, y tanto personalmente como que lo podemos ver. Altos del sexismo en las aulas y del machismo. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte de que en mi centro una profesora ha habilitado un comité de igualdad en el que se hacen actividades, se hacen charlas y etcétera. Pero respecto al sistema educativo en general, hace muchísima falta educación. He visto a chicas llorando en baños porque alguien les ha dicho algo de la ropa, o chicas trans que les da miedo entrar a los baños de chicas y que todas estamos, oye, mira, entra, que tú eres una más, y que se les da corte, o profesores que, por ejemplo, a las chicas trans no les llaman por el nombre que ellas quieren, o profesores que nos dicen, mira, tápate un poco, o cosas así. Y escuchen esta declaración. Una joven nos cuenta que hace unos años sufría acoso sexual, lo que provocó que se tuviera que cambiar de colegio, ya que no sintió el apoyo del profesorado. Algunos incluso la culpabilizaban de la situación. Sufrí acoso sexual, era segundo o tercero de eso, y tenía un compañero que estaba todo el día diciéndome cosas, me intentaba meter mano, me perseguía a mi casa, me escribía un montón por las redes sociales, y bueno, fue algo muy duro para mí, pero ya estoy bien. De hecho, me llevo bien con él y tal. Yo al principio lo dije, pero como que lo dejaba un poco pasar porque no me sentía como que me iban a entender. Y de hecho cuando lo comenté y tal, la gente, en plan los profesores y tal, había algunos que sí que estaban como apoyándome, pero había otros, por ejemplo, la que en ese momento era la subdirectora, decía que la culpa la tenía yo, por ejemplo. O sea, como que no sabían ver y no sabían tener la perspectiva sobre lo que estaba pasando. Y de hecho nunca hicieron como nada, castigarle sin recreo y esas cosas. Yo lo dije porque vino un policía a darme una charla. Y creo que es importante que si sientes que un profesor no te apoya, que busques otro, y si no es un profesor, sea un adulto o un personal del centro, no hace falta que sea de la parte en plan educadores. Y no sé, que busquen y que no se sientan solos, porque hay un montón de gente que realmente lo estaba pasando mal por cuestiones parecidas. Bueno, tenía previsto saludar dentro de unos minutos a Manolo Marrero, después de contarles este rosario de noticias de ahora. Manolo Marrero, diputado de Podemos, pero profesor, maestro de escuela jubilado, un hombre que participó mucho tiempo también en la confección de planes de estudio, ¿puede ser, Manolo? Por lo menos era consultado, ¿no? En el sindicalismo, la enseñanza. Sí, sí, buenas noches. En la enseñanza, pero fundamentalmente siempre desde el aula. A mí me da esperanza, ver a estos chicos y estas chicas, hombre, a estas edades de instituto salir a manifestar. Es importante que estén reivindicando una cuestión que en Canarias, el gobierno de Canarias hace unos años ya eliminó un magnífico programa de educación afectivo-sexual que lo llevaba el colectivo Arimaguada. Yo participé en él en los años 80. Era un programa que estaba dirigido al alumnado, a la familia, y que tenía bastante éxito. De hecho, el Ministerio de Educación llegó a editar todos los materiales, se llevó a una serie de países. Sin embargo, en Canarias, pues yo cuando una época que estuve director en un instituto, pues en uno de los primeros años aparecían casos de chicas jóvenes de segundo de la ESO con embarazos no deseados, ¿no? Que teníamos que estar tratando aquellos asuntos por no haber habido prevención, por no haber habido educación, que en la familia a veces no se hace y en la escuela se podría haber hecho desde siempre, como se hace en países avanzados como en Suecia, en países nórdicos, donde la educación afectivo-sexual se ha mantenido siempre en el currículum educativo. Por cierto, usted se reunía recientemente, ahora que hemos visto la noticia del tranvía, se reunía recientemente con los trabajadores del tranvía, ¿no? Sí, la semana pasada me reuní con el comité de empresa
que nos estuvieron avisando, nos estuvieron poniendo sobre aviso de que iba a ocurrir esta huelga. ¿Ha visto que la cosa sigue? ¿Ha visto que la cosa sigue? Sí, sí, además vaya todo mi apoyo hacia este conjunto de 100 y pico trabajadores que tiene el tranvía, escasos, que hace falta mayor plantilla y hace falta que negocien un convenio porque las condiciones laborales en las que están son... ¿Usted ha escuchado al representante Sí, del sí, lo Metropolitano? he escuchado al representante del Metropolitano. La verdad que, en fin, es decir, yo creo que hay más cosas de las que aquí se han dicho, porque, por ejemplo, hay hasta cuestiones de seguridad que tiene que atenderse en el tranvía, hay cuestiones de horario de trabajo, es decir, de tiempo de trabajo dedicado, y hay cuestiones de que la plantilla es insuficiente en estos momentos. Por tanto, es absolutamente urgente que las dos partes se sienten y que el convenio se negocie. Usted está en la Comisión de Transporte, de Energía, de muchas otras cuestiones en el Parlamento. Yo le he pedido que viniera aquí para hablar, primero, del famoso 4% para la educación, de la situación de los bebés robados, porque hay novedades sobre esa cuestión, y después quería también pedir la opinión sobre el tema de la regasificadora de Granadilla, que nuevamente la Comisión le vuelve a dar un varapalo al asunto. Pero también le voy a pedir opinión sobre estas cuestiones. Otra cuestión. Voy a terminar de contar algunas noticias que tengo pendientes y en la última también le voy a pedir opinión al respecto. Digo porque usted está con el tema de transporte. Esta no le voy a pedir opinión a Manolo, porque esta es una cuestión judicial que no tiene nada que ver en su ámbito. Expertos en patología forense que participaron en la realización de la autopsia y colaboraron en el levantamiento del cadáver de una mujer que presuntamente fue asesinada en La Laguna en abril de pasado año, contamos esta historia el lunes, han asegurado que a la víctima se le asestaron unos 20 golpes con un objeto contundente de casi 3 kilos. Estas afirmaciones fueron hechas durante la jornada del juicio de hoy. Este juicio por violencia machista celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en el que está acusada, el hombre que ven, la pareja de la mujer, para quien el Ministerio Fiscal pide 25 años de prisión y una indemnización de 30.000 euros a la familia de la víctima por un delito de asesinato con agravante de parentesco, aunque las acusaciones particular y popular piden 180.000 euros y que se añadan los agravantes de alevosía e ensañamiento de género. Bueno, y esta mañana tuvo lugar un encuentro del viceconsejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Gonzalo Piernavieja, con los industriales de la isla para tratar de concienciarles de la importancia de la innovación digital de la industria, lo que venimos a llamar el 4.0 ya, que es el presente. Por ello, tratan de dar a conocer todas las líneas de ayuda del Gobierno de Canarias y también por parte del Estado. Ahora mismo se están desarrollando proyectos pilotos de estas iniciativas digitales necesarias para la optimización de los datos e información de las empresas. Básicamente se trata, para que los televidentes nos entiendan, de incorporar todas estas nuevas tecnologías a la gestión y a la modernización de la empresa, ¿no? Es quizá un poco abstracto el término, pero se trata de incorporar pues todo esto que llamamos Big Data, Internet de las cosas, ¿no? A las empresas para que la gestión se optimice, la gestión de una empresa, en el tratamiento de la información y de los datos, ¿no? Eso es básicamente lo que se pretende o lo que se esconde debajo del término 4.0, ¿no? Estamos incorporando proyectos pilotos, ¿no? Estamos pues seleccionando proyectos de empresas para desarrollar pilotos y que otras empresas después también se sumen a estas iniciativas digitales que son ya el presente, ¿no? Bueno, don Manuel Marrero, en esto sí le voy a pedir opinión, porque el gobierno de Pedro Sánchez quiere prohibir la venta y matriculación de coches gasolina y diésel e híbridos para 2040. Hombre, Gonzalo Piernavieja es viceconsejero de Industria, es una de las personas en las islas, por su dedicación profesional y por sus estudios, que más sabe sobre energía. Al menos sus estudios se versaron en Alemania sobre la energía eólica. Lo que importa es que en 2050 no haya ningún coche de combustión circulando en suelo español. ¿Qué opinión tiene sobre esto un experto como el viceconsejero? Parece muy positivo las señales que da el gobierno del Estado en este tema de la descarbonización, no solo el coche, sino se incluyen otras medidas también de fomento de las renovables importantísimas, ¿no? Creemos que los horizontes temporales son razonables, y creemos pero que en Canarias pues todo esto siempre cuesta más, ¿no? O sea,
hay que recordar que las competencias en tema energético, las principales están en el gobierno del Estado y tendrán que articular medidas para que esa transición energética acelerada se realice también en Canarias, ¿no? En este hablando de que en 2025, según nuestros cálculos, podemos tener más de casi 110.000 coches eléctricos, o sea que coincide más o menos con lo que pretende el Estado. Y pues estos días, por ejemplo, estamos desarrollando acciones de promoción del vehículo eléctrico. Estamos las caravanas de vehículo eléctrico en las islas no capitalinas. El año que viene pues se incrementan notablemente las ayudas a los puntos de recarga. Estamos coordinados también con los cabildos en sus políticas de promoción de puntos de recarga, y también está en la ley de presupuestos incorporada la medida de la exención del IJIC al vehículo eléctrico. 2040 es mucho tiempo, Manolo Marrero. 2040 es mucho margen el que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez para acabar con los coches de combustión, los vehículos de combustión. Bueno, la tecnología está avanzando a ritmo muy forzado, a ritmo muy rápido. ¿Usted hubiera preferido antes? Yo hubiera preferido que se hubiera avanzado antes, y además hay una cuestión. Si contrastamos esos anuncios de medidas con lo que se está haciendo en Canarias, por ejemplo, nos encontramos con que el gobierno de Canarias lo que va a hacer en los presupuestos actuales para el año 2019 es precisamente favorecer que siga existiendo o que se penetren más en las islas coches que lleven gas, es decir, con gas, que se muevan con gas, los híbridos. Nosotros decimos, si la apuestas por los coches eléctricos, y de manera especial, más que por el vehículo privado, tendría que ser por el transporte público eléctrico, y que la electricidad se generara con renovables, y que esas renovables no fueran de generación concentrada como las están desarrollando en Canarias. Hay que apostar por el autoconsumo, porque cada uno de los consumidores podamos ser productores de esa energía. Eso es cambiar el modelo. Es que estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de algo muy importante. Una buena tarta y estamos tocando el bolsillo, de las multinacionales, que ellos nos tocan nuestro bolsillo todos los meses cobrándonos simplemente por tener el contrato hecho, aunque no consumas luz ninguna en tu casa, por la simple contratación te están cobrando. Por tanto, nosotros lo que defendemos es que haya un modelo de generación eléctrica diferente, y lógicamente que se apueste desde lo público por el transporte público y demás. Hombre, como mínimo pido yo que no me penalicen por desenchufarme. Efectivamente. Como mínimo, ¿no? Efectivamente. Pues ya yo me busco la vida de forma ecológica o sostenible para que la nevera siga funcionando. Yo conozco ya una serie de personas que en estos momentos todavía siguen conectados en este periodo de transición, pero conozco alguna incluso que no tiene conexión ninguna con la red eléctrica y disfrutan de electricidad en su casa a base de paneles solares, a base de... ¿Usted cree que, ahora que hemos estado hablando de presupuesto, ¿usted cree que la ascensión del IJIC en la adquisición de este tipo de vehículos va a incentivar? Todavía los coches eléctricos son caros, ¿eh? Claro, son muy caros, es decir, todavía están carísimos, pero a pesar de eso se incentiva, yo creo que se incentiva más que a la compra del coche eléctrico en sí mismo. Quitándole IJIC. Sí, se está incentivando de manera indirecta a quienes son los dueños de la distribución del gas en estas islas, debido a la confrontación que ha habido por los recursos presentados contra el gobierno y contra la adjudicación que hubo a Redexis, Goldman Sachs en su momento, de esas instalaciones de tubería de 3.000 kilómetros en Canarias, y como DISA y otras empresas canarias perdieron, pues ahora el gobierno de Canarias les hace un guiño favoreciendo que la industria continúe de alguna manera. Pero vamos a ver, ¿por qué? Pues si la ascensión fiscal es para vehículos híbridos, ¿para vehículos con gas también? Claro, es que está gas, para híbridos. Sí, híbridos que vayan con gas, eléctrico. Y para la transformación de aquellos vehículos pesados, cuando haya tecnología que puedan cambiar del gasoil a otro tipo. Eso sería lo lógico, que se favoreciera la transformación, que de alguna manera... Eso está contemplado, pero que se pudiera fomentar más este tipo de cuestiones, la reutilización de las cosas, no simplemente cosas de usar y tirar. Pero la gente se está preguntando dónde enchufamos. Ha dicho Pierna Vieja que se va a incentivar la instalación de las metrolineras, ¿no? De alguna manera, que las fotolineras, ¿no? Que de alguna forma, pues yo creo que en Tenerife ya se está implementando bastante, ¿no? Hay lugares como La Laguna, el parque que hay ahí en Las Quinteras, pues tiene varios lugares de toma de luz, pero yo creo que es fundamental ese asunto, que se implemente muchísimo más y que se favorezca. Pero la gran preocupación es el uso de la electricidad para los vehículos públicos e incentivar el uso público de la movilidad. Y eso tenemos el otro problema, que es el de que siguen construyendo carreteras y no reservando carriles
para preferentemente los vehículos de alta ocupación y las guaguas. Hoy el consejero de Obras Públicas, después de que le tirara de las orejas ayer Carlos Alonso, porque ahora entre Colisión Canaria se está peleando por el tema de las carreteras, ha venido a decir que va a licitar, que ya está licitándose el carril bus. Mire, es que esos son anuncios preelectorales porque llevamos desde principios de este siglo oyendo... Bueno, Pepe decía, perdóname, al comienzo que esto es como lo de la marmota, ¿no? Como sí, cada 4 años, el año previo, los meses previos, escuchamos una serie de promesas que luego se incumplen. Mire, entre las prioridades en encuestas que se le ha hecho a la población, la última de las prioridades con respecto al transporte público era la del abaratamiento. La primera era que se llegara con puntualidad, que hubiera eficiencia en el transporte, que hubiera posibilidad de hacer aparcamientos en los distintos municipios disuasorios y que después hubiera conexión con las autopistas, etcétera. Y que hubiera, por tanto, pues facilidad de andar por la autopista con preferencia sobre las largas colas que se forman cada mañana. Manuel, vamos a ver, el Cabildo ya está buscando, adquiriendo terreno para los disuasorios. Pero el problema... Para los aparcamientos disuasorios. Sí, pero el problema es que ahora el Cabildo acaba de sacar a licitación la preparación del proyecto para hacer el proyecto del Busbao. Es decir, que esto es un engañabobos. Lo que han hecho sencillamente ha sido la medida más sencilla. Dediquemos que vienen 20 millones de euros del Estado, más 10 millones que ponemos de Canarias y facilitemos que la gente viaje con un poco más barato, lo cual está bien, pero es que incluso... Yo creo que en el transporte público en las islas una manera de fomentarlo sería abaratarlo, pero es que no es la prioridad fundamental, porque ¿para qué quiero ir en un transporte público más barato si llego al mismo tiempo que en cualquier otro vehículo, ¿no? Por tanto, o más tarde. Por tanto, lo que hay que favorecer es que el transporte público tenga preferencia de circulación y sea eficaz. Bueno, ¿en eso están? En eso están, llevan 20 años casi. Bueno, yo quería empezar por otro tema, pero ya que estamos, usted introdujo lo del asunto del gas, porque veníamos de la noticia del viceconsejero de Industria. Oiga, por segunda vez, y este es un tema que voy a tratar mañana en profundidad en este programa, por segunda vez la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados, ¿no? Dice que le viene a decir a Tenerife, ¿y ustedes para qué quieren el gas? No, ha dicho... Básicamente. Claro, no, ha dicho sencillamente, bueno, con esto se descubre de alguna manera, una vez más, que nos están mintiendo cuando dicen que es una energía necesaria de transición. Entraría por el puerto de Granadilla. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia lo que viene a decir en definitiva es que en los próximos 15 o 16 años no será rentable en absoluto, no empezará a repercutir económicamente la inversión devolviéndose algo de ese dinero invertido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una empresa dice que a 15 o 16 años invierte dinero. No, porque no lo va... Esas pérdidas que vaya a tener durante todos estos años no serán dentro de 15 o 16 años. Para el año siguiente haberse empezado a producir, hay una cosa que se llaman los peajes, que se traspasa las pérdidas de las empresas gasísticas mediante un decreto a la factura eléctrica de los usuarios. Es decir, todos nosotros vamos a pagar, son empresas que se montan, negocios que se montan sin riesgo ninguno. No hay riesgo alguno para estas empresas. Es decir, las gasísticas en este país funcionan de esa manera. Es decir, se invierte muchísimo dinero y el Estado siempre me va a garantizar. Si hay ganancias, las voy a tener. Y si hay pérdidas, también cobraré el dinero porque lo cobraré de la factura de los usuarios. Es decir, este es el asunto. Si uno mira los decretos que salen cada año con los peajes, yo he tenido ocasión de verlo y he leído detenidamente las explicaciones de un especialista magnífico que es don Javier García Breva, que lo hemos traído ya en un par de ocasiones a Canarias para hablarnos del tema, y nos deja claro y evidente, miren esto en los peajes, miren la cantidad de millones que está dedicado, por ejemplo, a que en el puerto del Musel hay una regasificadora que no se ha abierto. Vean ustedes lo que ocurre con Castor en Tarragona, que no se llegó a funcionar, y sin embargo el señor Florentino Pérez y compañía, los que están cobrando muchos millones de euros cada año. Usted perdóneme, señor Marrero, pero usted ha dicho una evidencia, que al final lo pagamos todos nosotros. Es que, no hay otro que no pague. Siempre paga el finalista, el pero entonces si todo lo pagamos nosotros. Claro, pero tú dices, se va a montar una empresa el dinero no viene de Marte. No necesitamos ese gas en Canarias para la transición energética, que lo que hay que apostar es por las renovables y no por las renovables concentradas. Nos pueden llenar la isla de molinos y de aerogeneradores, pero sigue el contador en propiedad de los mismos y nosotros decimos no. Pero esto viene a certificar lo que... todas estas personas que estamos viendo de estas manifestaciones de hace un montón de años, del no a todo, ¿no? Recuerda lo del no a todo. Esto no es cuestión del no a todo. No, vamos a ver.
Esto viene a significar que aquellos que decían que estos señores y estas señoras hacen no a todo de estas manifestaciones, lo que viene a decir en la Comisión Nacional de los Mercados es que en realidad lo que viene a decir es que le viene a dar la razón por 2 veces a estos movimientos sociales. Claro, a las movilizaciones y a la gente que nos hemos manifestado tanto a nivel privado como a nivel público, y en mi posición actualmente como parlamentario del Parlamento de Canarias, en muchas ocasiones durante este año, con preguntas, con comparecencias, etcétera, a los diversos consejeros que se ocupan de este tema, como la de Medio Ambiente y la de Industria y Energía, le hemos planteado lo innecesario de la instalación de gas en Canarias para eso que llaman la transición energética. En Canarias, en el Estado español, habiendo nucleares y habiendo carbón, que se van a quitar en un proceso de unos años, según se plantea en la nueva ley de transición energética, pues resulta que a lo mejor es necesario utilizar las infraestructuras gasísticas que están ya construidas y que están en desuso, y por las cuales se está pagando dinero por estar en desuso. Pero es que en Canarias nosotros no estamos usando ya carbón, no estamos usando nucleares, por tanto nuestro salto tiene que ser directamente a implementar las renovables, pero unas renovables en las que los usuarios seamos los dueños de los contadores y no que los dueños de los contadores sean los monopolios. Vale, por segunda vez consecutiva lo digo para que aquel que no lo sepa. La Comisión Nacional del Mercado y la competencia lo que viene a decir es que no está garantizada la viabilidad económico-financiera de la instalación de la regasificadora, y lo que viene es a combinar al Estado para que haga un estudio a ver si realmente eso tiene viabilidad, porque los expertos que han emitido este segundo informe siguen buscando la viabilidad financiera y no la encuentran en el gas en Tenerife o en Canarias en general. Sí, en Canarias. En el campo en Canarias en general. Sí, ahí tenemos una extraña, digamos, desde algunos sectores, de algún sector que no es vinculante. Claro, pero desde algún sector de nuestra propia Universidad de La Laguna, pues hay algunos economistas que han fabricado estos datos que luego la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia los ha rechazado. Es decir, aquí pues yo creo que la ciencia y la universidad debería estar siempre al servicio de la verdad en las investigaciones y de las ofertas que se hagan. ¿Qué me quiere decir? Pues le estoy diciendo sencillamente que aquí hay informes que la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia ha dicho que no son aceptables, porque no es verdad lo que se dice ahí. ¿Usted ha dicho fabricado informes o le he querido claro que se fabrican informes, claro que se fabrican informes ad hoc. Ese es el problema que tenemos a veces de este tipo de cosas. Es decir, aquellos que tienen intereses en que el gas entre sí o sí a toda costa son capaces hasta de encargar que se fabriquen informes y se elaboren los datos necesarios para decir que es necesario que se introduzca el gas en Canarias. Por eso nosotros decimos, estamos en desacuerdo con que este tipo de cosas se hagan, porque demuestran, al fin y a la postre, demuestran que están mintiéndonos. Una proposición de ley, señor Marrero, una PNL que presenta Podemos en el Parlamento de Canarias porque ustedes no se quedaron satisfechos con el resultado de la Ley de Memoria Histórica. Sí. Y porque en esa Ley de Memoria Histórica, ¿cuál es la razón para que no se incluyera el apartado, el anexo, el capítulo, el reglamento que se contemplara a los niños robados? Y estamos hablando de niños robados hasta el año 2001. Sí. Que 2001 es el otro día. Sí, llevamos un par de años discutiendo en el Parlamento y está paralizado ahora mismo. No sé los motivos, ya definitivamente la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Había un par de problemas. Uno de ellos fundamental era que la Ley de Memoria Histórica termina su tiempo de acción en el año 78. Desde el golpe de Estado, la larga dictadura, hasta el año 78. Pero claro, es que el asunto de los bebés robados, de los menores robados y demás, ocurre a partir de 1936, durante todo el franquismo, pero continúa, porque el modus operandi, aunque estuviéramos en democracia, el franquismo ni sus maneras de operar no terminaron, pero además porque determinadas instituciones que estaban metidas en el negocio, y hablo de negocio, pues continuaron adelante y hay casos en Canarias que están datados hasta en torno al año 2000-2001. Entonces, yo estos días he tenido ocasión de hablar con distintas gente. Yo estos días he llegado a hablar con gente que se acaba de enterar, hace 2 años una persona, hace 3 años otra. Son personas de más de 40 años. ¿De que eran robados? De que eran robados. Es decir, una de ellas me enseñaba el otro día pues la agenda de su padre, donde de alguna manera iba haciendo pagos aplazados al doctor Vela en Madrid, y se la trajo para las islas, o gente de aquí que con 8 años en la casa cuna, su familia por pobreza, porque
pues se la llevaron para Alicante, ¿no? Es decir, aquí hay un fenómeno que es que Canarias, en el asunto de los menores robados, al estar lejos de la metrópoli, había menos control de los poderes centrales, tal vez, menos vigilancia, pero se suplía con un caciquismo imperante en Canarias durante la época del franquismo y que ha continuado después. El problema de ese caciquismo es que durante todo este tiempo, muchos de los que, o un sector de ellos, ha estado en los lugares de poder en la política o en los lugares donde se deciden cuestiones y ha frenado o ha impedido que se pueda investigar sobre estas cuestiones. Por eso nosotros, ante la reclamación de las víctimas y de sus familiares, decimos, ellos reclaman que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación, que haya tutela judicial, que haya acceso a los datos de manera normal y corriente, como ocurre en cualquier lugar. Hay datos que son públicos o que están en instituciones públicas, pero hay otros que están en instituciones privadas, como la Iglesia Católica. Ahí ha parecido más complejo acceder a ellos, pero la ley también obliga a que de alguna manera esos datos de instituciones que recibían niños, etcétera, pues sean conocidos y se pueda acceder a ellos. Esta proposición de ley, porque ustedes apuntan alto. Nosotros por una proposición de ley. Es una proposición de ley porque las PNL ya no nos sirven. Hubo una PNL en el Parlamento de Canarias aprobada a principios de esta legislatura y no hemos avanzado prácticamente nada con ese asunto. Entonces, nuestro objetivo fundamental, uno de ellos, es que se dote, hay una dotación policial en Canarias con al menos 2 agentes en cada provincia para que se investigue este asunto. Es decir, consideramos que no tienen por qué ser las personas afectadas o sus familiares quienes estén haciendo un largo peregrinaje de puertas que se les cierran continuamente para encontrar los datos. Es decir, la gente está, muchos de ellos, buscando el reencuentro, buscando su verdad, buscando su identidad. Y de alguna forma los poderes públicos y desde el legislativo, que es lo que me corresponde en este caso a mí, desde el Parlamento y a mi grupo, tenemos la obligación de satisfacer esta deuda que tiene la sociedad canaria con este sector de la sociedad. Esta ley iría al margen de la Ley de Memoria Histórica. Sí, efectivamente. Es que la Ley de Memoria Histórica abarca 36 años 78 y esta abarca 36 al menos al 2001. Al 2001. Y en esa ley, según ustedes, según lo que cuentan ustedes, porque claro, esa ley tendrá que tener un fundamento, ¿no? Sí, sí. Entre otras cuestiones, entiendo, va lo de la dotación policial. Va a que esté financiada, porque una ley sin financiación, una ley muerta desde sus inicios, va a que haya el banco de ADN que ya se contemplaba en la Ley de Memoria Histórica y al que podían acudir, pero ya reforzarlo de alguna manera a través de esta ley, va a que de alguna manera se favorezca si hay que entablar juicios, si hay que entablar cuestiones de este tipo, porque hay una tutela judicial por parte de las autoridades, es decir, que se le garanticen los derechos a las personas que están afectadas, a las víctimas y sus familias, y que se le trasladen los deberes de que esto ocurra a las administraciones que tienen el deber de satisfacer esta situación. Pero nos quedan unos cuantos meses de legislatura. Sí, efectivamente. Nosotros sabemos que esta ley la estábamos preparando paralelamente con la parte final de memoria histórica, al ver que el resto de grupos parlamentarios, siempre en el debate que teníamos en ponencia, me decían, este asunto hay que hacer una pieza aparte, asunto hay que hacer una pieza aparte. No es que yo creo que el conjunto de los grupos en el Parlamento está por darle satisfacción a este asunto. Así que a lo mejor tendremos enmiendas y habrá cosas que se van a mejorar seguro, ¿no? Pero lo que ocurre es que el tiempo corre en nuestra contra, ¿no? De alguna forma. Esto va ahora al consultivo, ya está registrado en el Parlamento, ahora tiene que pasar por la mesa y tal, va al consultivo, y el tiempo que tarda en consultivo y que se convoque después la ponencia para las enmiendas, pues lo que tardaremos. Como no es una ley muy larga, no es una ley muy extensa, y ya gran parte de ella la tenemos debatida dentro de la Ley de Memoria Histórica, pues yo espero que pueda ser posible incluso que en esta legislatura la saquemos. Y si no fuera así, aquellos que estén en el Parlamento a partir de mayo, pues desde mi grupo hay el compromiso de volverla a inscribir de nuevo. ¿Irá usted en las listas de Podemos nuevamente? Yo voy encabezando en este momento las primarias aquí para encabezar la lista por Tenerife. Estamos en unas primarias que se solventarán hacia final de mes, y en función de esos resultados de primaria y con la negociación que se produzca posterior y
con Si Se Puede, con ECUO, con Izquierda Unida y con las demás organizaciones civiles, etcétera, pues ya veremos en qué puesto vamos. Yo lo que estoy es por sumar a este proyecto. Esto para mí ha sido pues algo sobrevenido, el estar este año último que he estado en el Parlamento, algo sobrevenido porque yo no lo esperaba. Yo he ido a suplir a una persona que, compañera Asun Delgado, que dimitió de estar en el Parlamento, y yo la he ido a suplir este año y pico sin mayores intenciones de continuar. Nada, pero no se la ha escuchado poco, ¿eh? ¿A usted? Bueno, uno intenta, yo soy una persona, siempre hemos sido, y el grupo en general, y yo creo que en general los parlamentarios están allí, aunque no se haya mucho eco externo, se trabaja mucho en el Parlamento. Mire, una última cuestión, que da buena fe de lo que usted ha currado, es sobre el tema de, aquí sí todos a una, el 4% del presupuesto destinado a educación. Sí, ayer abordamos desde dos perspectivas, porque había una PNL, una proposición no de ley, que la habíamos presentado todos los grupos, incluida Coalición Canaria, el grupo que sustenta al gobierno en minoría, todos los grupos habíamos presentado, que hablaba de ese asunto, y luego una moción que tiene un poco de más fuerza ante el gobierno, tiene más valor de ley, la moción, como consecuencia de una interpelación que había hecho en el pleno pasado, y las dos iban en la misma dirección. Nos hemos hecho eco también de una demanda de la Plataforma Ciudadana en defensa del 5%, que es lo que dice la Ley Canaria de Educación, que en 2022 habría que llegar al menos al 5%. Porque estamos en el 3,6. Estamos en el 3,6 y al ritmo que llevamos, con el ritmo que ha crecido este año, si ese ritmo lo aplicamos a los 4 años siguientes, tardaríamos los 4 y 8 años más en alcanzar el 5%, es decir, 12 años. Y cuando nos encontramos que cuando Coalición Canaria se presentó a las elecciones, en su programa electoral decía el señor Clavijo que en esta legislatura alcanzaríamos la media europea. La media europea estaba entonces en un 4,9 del PIB, 4,9%. Es decir, yo no sé si lo hacía por desconocimiento o por qué, o porque se hacen promesas electorales que luego no se cumplen. Y por tanto, la ley hay que cumplirla. Lo acordado en el Parlamento, ¿qué obliga al gobierno? Mire, ¿En los presupuestos o en estos presupuestos? No, sería para estos presupuestos. El problema que tenemos es que el gobierno se ha escudado hasta ahora. Pero ahora, vamos a ver, señor Marrero. Ahora el presupuesto otorga 1.713 millones de euros a educación. A educación. 3,6. 3,6. Pero es que en 2009 otorgaba 1.750. Efectivamente. O sea, hemos ido para atrás. Hemos ido para atrás. Hemos ido para atrás en inversión en educación. Entonces hay que subir hasta dónde para que las cuentas cuadren. Claro, 4%. Para llegar al 4% este año hacían falta 100 y pico millones más sobre lo que ya está. Que eso lo podían haber cogido exactamente del medio punto del IJIC, por ejemplo. Por ejemplo, sin ir más lejos, del medio punto del IJIC que se ha rebajado para o en las no subidas que no se han producido, pues para cuestiones de lujo o cuestiones de este tipo, para vehículos de alta gama, para veleros, para otro tipo de cuestiones, y no se ha producido la subida necesaria que tendría que gravarse, porque los que se pueden comprar eso tienen mayor capacidad adquisitiva. Y nosotros, el instrumento de los presupuestos, siempre pensamos que en una sociedad avanzada como la nuestra tiene que servir para la redistribución de la riqueza. Y redistribuir la riqueza es que se le cobre más a quien más tiene, para que los servicios públicos esenciales como son la sanidad, como es la educación, como es la dependencia, que son nuestros derechos, no se vean recortados. Ya, pero mire usted, el señor Antón ha insistido esta tarde que espera que en el debate sobre la regla de gasto que se está formulando, que se está haciendo en el Congreso de los Diputados, una vez por todas se arregla el asunto, se suba la regla del gasto, digan, si ustedes tienen 560 millones pueden gastar tanto, pero él insiste, está pidiendo por todos lados que se llegue a un acuerdo para bajarnos el IJI del 7 al 5. A mí no me gusta ser muy duro ni muy descalificador, pero yo creo que hay actitudes ante nuestra sociedad que yo las tendría que calificar de cínicas. Y lo digo por lo siguiente, es decir, cuando usted ha hecho una ley de sostenibilidad financiera que obliga a una regla de gastos donde no se puede invertir en las comunidades autónomas, en el Estado ni en los ayuntamientos por encima de una cantidad determinada, y todo lo que tú hayas recaudado, si pasa de eso, no lo puedes invertir para tus ciudadanos y ciudadanas, sino que se lo tienes que entregar para el pago de la deuda a los bancos. Yo creo que se está haciendo cínico. Cuando por primera vez en la historia democrática de este país, el Senado, donde mayoría es del PP, se reserva el derecho a veto, cuando es una Cámara de segunda lectura y donde se podía aprobar en el Congreso, van en una segunda lectura al Senado y luego vuelve al Congreso. Y resulta que no, que se reservan en el Senado el derecho a veto por primera vez. Y se intenta eso
quitar de alguna manera. Que fue una ley que cambió el PP. Claro, que es la ley de sostenibilidad financiera, que es la que nos está poniendo a los pies de los caballos, planteándonos que teniendo superávit en Canarias no lo podamos invertir. Pero eso nosotros planteamos desde el año pasado, desde Unidos Podemos, porque Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tenía un superávit inmenso después de haber comprado viviendas sociales, después de haber satisfecho todas las deudas, etcétera, todavía tenía siendo superávit. ¿Por qué tenía superávit? Por la buena gestión hecha por el equipo de Manuela Carmena y compañía, como se ha hecho en Barcelona, o se ha hecho en Cádiz, o se ha hecho en otros lugares donde estamos gobernando. Por tanto, de alguna forma, hay un cinismo tremendo cuando ahora se plantea al gobierno socialista que la ruptura del techo de gasto, etcétera, de la regla de gasto también. La regla de gasto es de Montoro. Sí, claro, que es de Montoro. Es de Montoro y está... Europa no pedía tanto en un determinado momento. Y aquí cuando el gobierno de Canarias dice, nosotros los cumplidores, yo le he dicho ya en 2 o 3 ocasiones al señor Clavijo y compañía en el Parlamento, nosotros los cumplidores no, ustedes los recortadores, porque otras comunidades autónomas no recortaron tanto y por eso no tienen tanto superávit. Pero nosotros vamos a seguir reivindicando que ese superávit se pueda invertir en Canarias y no solo para lo que se dice inversiones financieramente sostenibles, que serían algunas infraestructuras, etcétera, que no se podría gastar todos los 500 y pico millones, sino unos 300 y pico, para que se puedan aplicar también en gastos corrientes, en personal. Pero el compromiso, vamos a ver, que para que el señor Clavijo obtuviera el apoyo del Partido Popular estaba la reducción del IGI. Sí. Y entonces bajaron medio puntito. Claro. Y en ese compromiso estaba que si el techo de gasto subía, bajaban del 7 al 5. Pero es que... Y en eso estamos poniéndole velas a la Virgen de Candelaria. Claro, pero que seguir reduciendo en momentos de extrema necesidad, en momentos en que... Lo digo para contextualizarlo. Claro, pero es que Canarias tiene un problema fundamental, que es que el 40,4% de la población está en pobreza y exclusión social, en riesgo de pobreza y exclusión social. Entonces, si no acometemos ese problema básico de la población y si después seguimos deteriorando los servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia, y si no atendemos a cuestiones también fundamentales para nuestra salud, nuestro tiempo y nuestra eficacia como sociedad, como es la movilidad en algunas de nuestras carreteras, esos son los problemas fundamentales que tiene la sociedad canaria, junto con el paro, que supera el 20%, y junto con el empleo no decente que se tiene en nuestras islas. Señor Marrero, le tengo que despedir ya, pero la última cuestión, que nos fuimos después de IGI, lo del 4% del PIB de canario para educación, eso tendrán que buscarlo en los presupuestos de 2019. Los que han aprobado ya, los que han aprobado, mire, nosotros... Lo que están debatiéndose en comisión. Se presentaron 3 enmiendas a la totalidad de los presupuestos y fueron rechazadas por lo mismo y poníamos los 3 del 4% este año. Sí. La han rechazado. Yo creo que es un ejercicio un poco de cara a la galería. Vamos a ver. Yo confío. Ayer se adquirió por parte del Parlamento el compromiso, votando la PNL y votando la moción, el compromiso de que eso fuera posible. Vale. Yo, con los presupuestos que tenemos delante, lo más que podemos hacer es enmiendas dentro de una consejería. No podemos trasladar dinero de una consejería a otra. Por tanto, yo creo que es un acto que... Le leo un mensaje que los que han venido han sido buenos. Manolo Marrero, excelente persona, coherente, conciliador. Canarias gana con su presencia. A ver si hay un acuerdo con Si Se Puede para acabar ya de una vez con Coalición Canaria, dicen aquí. Señor Marrero, buenas noches. Buenas noches. Le he dado un Si poquito... Se Puede, con Izquierda Unida, con ECUO y con toda la gente que esté por el cambio de estas islas y porque nos quitemos de encima 30 años de Coalición Canaria. Le he dado un poquito más de tiempo que en la televisión canaria. ¿Se ha dado cuenta? Muchísimas gracias. Bueno, ¿yo tengo que despachar un asunto ahora? ¿Tengo que despachar un asunto o me voy a publicidad? Vale, que estaba yo como en el tenis, fuera de juego. Venga, pues vamos a la publicidad y volvemos con algún asunto que tiene que ver con lo que ha sucedido hoy y después vamos a hablar de justicia. Bueno, vamos a hablar de justicia de inmediato, de los currantes de la justicia. Esta mañana estuvo en los desayunos de Radio El Día el presidente de Mensajeros de la Paz, este hombre, José Manuel Alfonso. Y habló de la situación de los más desfavorecidos. Explicó que a pesar de los datos de recuperación económica no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Lo ha dicho Manolo Marrero ahora mismo, porque ellos siguen sacando adelante cada vez más proyectos para ayudar cada vez a más personas.
Espero que algo sí que se haya recuperado, pero la única realidad es que los proyectos que tenemos pues siguen creciendo y eso quiere decir que hay gente que le hace falta, con lo cual en esa medida pues creo que estamos un poco igual, pero en fin, yo creo que sí que es cierto que cuando en los programas de inserción laboral que tenemos la gente va saliendo y algo se nota, pero no tanto como parece que se dice o para lanzar las campanas al vuelo. Lo que más echan en falta esta gente, mensajeros de la paz, es el acompañamiento a las personas que llevan tiempo en situación de desempleo y cuya incorporación al mundo laboral resulta dificilísimo. La gente a veces te viene muy desanimada, no es que no quiera trabajar, pero lleva mucho tiempo fuera del mercado, se le hace cuesta arriba, hay que acompañarle, no solo es buscarle un trabajo o un empleo. Yo creo que a la gente, y nos pasa a todos, si pasas por un bache y estás desanimado, siempre necesitas a alguien al lado que te tenga que animar o que te acompañe. Y yo creo que en ese sentido es lo que más echamos en falta. Un trabajo va saliendo, la gente quiere trabajar. Lo que pasa es que a veces se le hace cuesta arriba y luego el tema, hay muchas familias que tienen cargas familiares, valga la redundancia, y no tienen tampoco mucho tiempo. Entonces, mantener un trabajo, un horario, llevar un sueldo a casa, luego los problemas que tienen en sus propias viviendas, en la familia, no es fácil, aunque se tenga trabajo. Voy a saludar a Dulce Paz. Dulce Paz es letrada de la Administración de Justicia, bueno, es sindicalista. Voy aquí, ¿no? A ver, ¿aquí a esta cámara o aquí? Es de Comisiones Obreras. Dulce, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, ya sé que no vine a hablar de esto, pero es que a mí se me siguen abriendo las carnes, ¿eh? Cuando escucho a gente como Mensajero de la Paz, o escucho al director de Cáritas cuando se sienta ahí donde está usted ahora, o escucho a la gente del Banco Alimentos, o a la gente de las distintas ONGs, ¿no? A mí sí me sigue abriendo las carnes. Bueno, usted es sindicalista, a usted le llegará información de todo este tipo. Por supuesto. Y en comisiones, que es de donde viene usted, se habla de esto como se habla de UGT y demás, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Que no levantamos vuelo o que ya cronificamos la pobreza, cronificamos un problema y hay gente que se quedó ahí parada, se quedó estancada? Es que es un tema muy penoso, pero por más que sabes que somos muy reivindicativos con todo lo que tiene que ver con una acción social justa y equitativa, equilibrada, sí. No depende de nosotros las soluciones, sino de la Administración, y no por eso no vamos a seguir desgañitándonos por intentar que se mejore. Por supuesto que nos preocupa, y no solo como sindicalista, como ser humano. Sí. Yo no sé si a alguien se le ha ocurrido, hablando de justicia, a mí se me ocurre ahora, ¿no?, presentar una demanda contra el Estado precisamente por su paupérrima situación. Oiga, usted me ha situado aquí. Usted ha dejado que esté aquí, sus actos son estas consecuencias, ¿no? Pues quien nos dice que a lo mejor podría ser una solución a remover conciencias y que alguien se lanzara a presentar una demanda de ese tipo. ¿Por qué no? Y a lo mejor algún juez a resolver favorablemente y que se condene a quien tenga alguna responsabilidad, aunque solo sea testimonial, para ver si a alguien se le pone la cara colorada. Desde luego. Oiga, ¿usted se va a movilizar el próximo viernes? Bueno, por supuesto que sí. Creo que es una obligación, gracias a que tenemos el derecho a hacerlo, y desde luego responsablemente creo que es lo que nos debería de tocar a todos los funcionarios. ¿Una letrada de la Administración de Justicia es lo que decíamos antes los secretarios judiciales? No. Efectivamente, sí. Hay una reforma que la denominación ha variado y... Bueno, es el mismo cuerpo, solo que antes se llamaban secretarios judiciales y ahora son letrados de la Administración de Justicia. Yo quiero hacer ¿Pero hay letrados que dependen del Ministerio y hay letrados que dependen del señor Barragán? No. A ver. Los letrados, propiamente dicho, de la Administración de Justicia son un cuerpo nacional y dependen del Ministerio. Y en la presentación que usted ha hecho, yo quiero simplemente aclarar que hay otra categoría de lo que anteriormente eran los secretarios judiciales de los juzgados de paz, que ahora son letrados de los juzgados de paz, que es el cuerpo al que yo pertenezco, pero mi oposición no es al letrado de la Administración de Justicia, sino al cuerpo de gestión procesal y administrativa, que es un cuerpo técnico de la Administración de Justicia. De la Administración de Justicia, pero usted, por ejemplo, ¿su nómina depende del Gobierno de Canarias o depende del Ministerio? En este caso. En este caso depende... Porque los que se manifestaron hace unos días dependen del Ministerio. Efectivamente. Económicamente sí. Nosotros, el resto de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, que son distintas categorías profesionales, tenemos las competencias en la Comunidad Canaria transferidas exclusivamente en materia de personal. Para otras cuestiones somos cuerpo nacional. Por ejemplo,
Para la manifestación del viernes es una manifestación de todo el colectivo a nivel nacional. Efectivamente, es una convocatoria que parte de la Mesa Sectorial de Justicia General en Madrid y es una convocatoria de huelga a nivel de todo el Estado. ¿Por la reforma de la ley orgánica? Efectivamente, por una propuesta de reforma. Todavía no se ha reformado. ¿Y qué pasa con la propuesta de reforma para que ustedes se movilicen y paren? Sí, es que es una... ¿Van a parar durante unas horas como hicieron sus colegas? No. Nosotros hacemos huelgas completas. Ya. ¿Vale? Y también, bueno, en relación a la huelga, al paro que han llevado a cabo los letrados de la Administración de Justicia, simplemente aclarar que son asociaciones de letrados de la Administración de Justicia quienes convocaron ese paro, porque los sindicatos nacionales somos los que representamos a todo el colectivo, tanto a los letrados de la Administración de Justicia dependientes del Ministerio como a los otros que antes añadí. Pero bueno, lo que a la gente creo que más le tiene que importar es qué pasa con nuestra Administración de Justicia, no solo en Canarias, sino en todo el Estado, pero especialmente en Canarias, y es que esta reforma que pretenden nos afecta negativamente, primero como servicio público, que si quieres entramos a detallar las razones, claro. Y segundo como colectivo de trabajadores que somos. Como servicio público, bueno, pues nosotros arrastramos un déficit de personal importante y tenemos un número de funcionarios interinos que supera el 50%. Y estas reformas que pretenden no solo no van a mejorar, sino que van a empeorar lo que es en este momento la prestación del servicio público de la Administración de Justicia en todo el Estado y concretamente en Canarias. A ver, ¿Por qué? Pues porque para empezar se nos priva de la negociación colectiva que nos permite la posibilidad de mantener, como está en este momento, que el centro de destino nuestro es el juzgado donde estamos destinados, no el municipio. Con esta reforma se promueve el intento de que el funcionario de justicia que tenga un destino, para que nos entienda todo el mundo, por ejemplo en Fiscalía, que es un órgano judicial que está ubicado en el Palacio de Justicia, en la Avenida 3 de Mayo, cada funcionario tiene esa plaza como consecuencia de un concurso de traslado que lo ha pedido y se le ha concedido. Sí. Con esta reforma eso se suprime. Entonces yo, por ejemplo, funcionaria de Santa Cruz de Fiscalía, no podría pedir una plaza que estuviera libre para yo poder acceder a ella, como ocurre ahora, por ejemplo, en un juzgado de instrucción. Yo solo podría acceder a una plaza en otro municipio. Por lo tanto, mi centro de destino, que ahora es un órgano judicial, se convierte en un municipio. Eso es una pérdida de derechos brutal y una pérdida de derechos que además se hace a espaldas de los funcionarios. ¿Ustedes solo van a parar el viernes? En principio, porque paralelamente a nuestras movilizaciones, nuestros representantes sindicales están en Madrid intentando negociar y llegar a acuerdos. Ya. Esto es un toque de atención al gobierno para que sea consciente de que no lo vamos a consentir y que esperamos que tengan... O sea, si en su juzgado de paz, donde usted trabaja, está destinada, alguien se iba a casar, por ejemplo, el viernes, bueno, se lo piense. No, verá, hemos negociado... ¿Le han avisado? No, verá, no se va a suspender esa boda del viernes. Vale. Nosotros hemos negociado responsablemente, como no puede ser de otra manera, con la Dirección General los servicios mínimos y concretamente las bodas no se suspenden porque es un perjuicio irreparable para las personas que tengan señalado ese día. Entonces hay determinados servicios que para no generar un perjuicio grave pues se van a mantener con servicios mínimos negociados. Oye, ¿esta reforma de la ley orgánica viene del gobierno de Mariano Rajoy? ¿Viene con el ministro...? Con Catalá. ¿Con Catalá? Sí. Esto es un intento, no es nuevo, es desde el año 2009 que lo están intentando, que esta reforma se haga. Es que hay... Pero el Partido Socialista, el actual ministro está... La ministra está... Esa es nuestra sorpresa, que no solamente el Partido Socialista, sino que también Podemos no se ha opuesto a esto. Estamos negociando con todos los grupos, incluidos ellos dos, que nos sorprende mucho que, bueno, siendo partidos de izquierda, y que lógicamente deberían de defender. A mí me han sorprendido muchas cosas también de los partidos de izquierda. Nos van sorprendiendo también. Sí. Bueno, vamos a seguir protestando para que no, en fin, intenten hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, usted yo creo que ha quedado claro, ¿no? Yo me gustaría preguntarle por otras cosas. Usted es de Comisiones Obreras, es de Justicia. Sí. Es de Justicia. Oiga, ¿el LESNET está funcionando bien, ese sistema informático? Yo es que he escuchado a algunos abogados diciendo, ay, madre mía.
Es complicado, no hay ningún servicio perfecto, desde luego el SNET no lo es, se cae con cierta frecuencia. Hace pues 2 semanas estuvimos un día y un poco más sin servicio, parados completamente. El Gobierno de Canarias lo que nos dice es que hay un problema con el servidor, pero bueno, ahí está, y cada X tiempo pues se cae el sistema y nos quedamos sin poder trabajar. Ya, y ya está. ¿Y con eso te quedas? No, con eso no nos quedamos, con eso protestamos. Pero bueno, a lo mejor esa es una pregunta que habría que hacerle pues a la Dirección General, porque se la hemos hecho algunas veces. Claro, pero le dirán lo mismo que nosotros. Es un sistema informático. Efectivamente, que es un duende que está en telecomunicaciones y que nadie sabe qué pasa. Pues a lo mejor hace falta una inversión para otros servidores que nos presten un servicio mucho más eficaz. Oiga, ¿todavía sigue el asunto de la falta de medidas en el Instituto de Medicina Legal? Pues sí. A ver, nosotros padecemos en la Administración de Justicia en Canarias problemas crónicos y luego agudos. Y el del IML de Santa Cruz de Tenerife es agudo. Ya. Y estamos en plena divergencia con la Dirección General y con el señor consejero, con el que nos reunimos pues el día 8 de este mes por segunda vez, porque no se toman las medidas que nosotros entendemos que se tienen que tomar, y nos hemos visto abocados a poner un dossier en poder de la Fiscalía por si las irregularidades que estamos detectando pues tienen algún ilícito penal que no nos corresponde a nosotros. Cuénteme las irregularidades, por favor. Bueno, pues estamos hablando del Instituto de Medicina Legal. Estamos hablando del sitio donde se realizan las autopsias. Efectivamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas, todas las periciales de todos lesionados, en fin. Vamos a ver, es un servicio público de primer orden, tiene un personal que, aunque no es numeroso, porque son en Tenerife alrededor de 25 médicos forenses y algún personal de nuestros servicios, pero aquí hay unas denuncias constantes de los médicos forenses, de determinados médicos forenses, contra la gestión del actual director, que, para que la gente lo sepa, es un puesto de libre designación. Luego la responsabilidad de que esa persona esté haciendo bien o no su trabajo, y quien lo tiene que mantener o cesar es el director general, supongo que con conocimiento del consejero. Y hay muchas decisiones arbitrarias. Hay quejas de las guardias provinciales que no tienen la transparencia que deberían. Hay un consejo de dirección que ha estado 3 años o 4 sin ser convocado, cuando es preceptivo que al menos una vez al año se convoque, porque hay cuestiones como la memoria del consejo, del instituto, que requiere la participación de los jefes de servicio, etcétera. Y bueno, no pasa. Ellos denuncian que hay un exceso de trabajo. Por ejemplo, en el Partido Judicial de Santa Cruz se han reducido, ahora hace muy poquito se ha recompuesto la plantilla. Antes eran 5 forenses, estaban 3 y ahora se está removiendo y parece que hay 4. Y luego hay que es un tema que lleva a comisiones concretamente y que inicialmente lo lleva a comisiones, el que le voy a comentar. Pero sí que quiero hacer hincapié en que esto es una reclamación que el consejero y el director general conocen, y que somos 5 sindicatos de la Mesa Sectorial de Justicia en Canarias, que está compuesto por 6, que apoyamos las reivindicaciones de los médicos, que estamos reclamando transparencia y posicionamiento de la Dirección General. Hay un caso muy sangrante de un médico forense con un problema de adaptación por un problema de salud importante, que se está llevando muy mal, que además están atentando, y estamos denunciando en la jurisdicción correspondiente, porque no solo no se está haciendo la adaptación que legalmente ese médico forense tiene derecho, sino que además se le está perjudicando con las atribuciones que se le están dando, que no se corresponden a su plaza. O sea, es una irregularidad muy seria, que además el director del instituto, que es un médico y conoce perfectamente la patología que padece el médico forense en cuestión, pues no solo no hace nada por evitarlo, sino que la compañera está manifestando y va a denunciar un tema de acoso laboral. ¿Acoso laboral? Le estoy entendiendo que este profesional tiene una enfermedad y por esa enfermedad no debe realizar determinadas actividades.
¿Y aún así lo obligan a realizarlo? No. Las actividades para las que su informe médico le autoriza, o sea, le recomienda para no empeorar su patología, están perfectamente determinadas en un informe donde dice lo que puede y lo que no puede hacer. Es más, hay un médico forense que se ha nombrado para complementar esas pequeñas cosas que ya no puede realizar. Y en su nombramiento, porque nosotros acudimos y lo exigimos así, de ese médico forense que la complementa, tiene su puesto de trabajo en el edificio del Instituto de Medicina Legal y a día de hoy no sé dónde está, pero ha estado en La Palma, en Arona, y por más que le pedimos al director general y al consejero que nos diga dónde está, seguimos sin saberlo. Porque el director del IML decide dónde lo manda y no se corresponde con el nombramiento. O sea, eso es una irregularidad manifiesta. Y hay una muy importante que esta sí que sería tema de investigación y esperemos que la Fiscalía sí lo haga, y es que llega a conocimiento nuestro en el mes de septiembre que la persona que ostentaba el cargo hasta julio, creo recordar, de subdirector del Instituto de Medicina Legal, no se corresponde con la persona que hasta el propio director general y el consejero, que le pregunté yo personalmente el día 8 en esa reunión, que si sabían quién era, pues no lo sabían. Me explico. Hay un médico forense, había un médico forense interino ocupando el cargo de subdirector del instituto, que es incompatible con ser interino, tiene que ser un titular durante 4 años, y sin embargo quien firmaba como subdirector, que al parecer no lo era otro médico forense. Y el médico forense interino que ostentaba esa subdirección y para la que estaba nombrado cobraba un complemento. Oye, soy el subdirector, pero como no puedo firmar, ¿me firmas tú? Es que no entiendo tampoco cuál es el beneficio, por qué se hace. O sea, si yo no soy subdirector y firmo, y tú eres el director y cobras, ¿por qué? Es raro, ¿no? Pues eso está en conocimiento. Contado sí es bastante raro. Es que es así. Así es como nos lo trasladan y así es como... ¿Del gobierno o de la Fiscalía? De ambos. Eso nosotros lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía y también de la Dirección General. Bueno, precisamente este gobierno, el gobierno de Canarias, se lo agradezco que me lo haya contado. Ha habido un debate aquí, y ya termino, se le voy a dejar. No pasa nada. ¿Ha habido un debate aquí con el tema del Palacio de Justicia? ¿Ustedes en qué posición están? Los currantes, los trabajadores, ya sabemos, Ya, hay diversidad. Aquí se ha pronunciado, los jueces se han pronunciado, los fiscales se han pronunciado, los abogados también se han pronunciado, pero ¿ustedes? Vamos a ver, aquí hay, como en botica, de todo. Al compañero que le pilla el Palacio más cerca que la posibilidad del Sobradillo, pues no está de acuerdo. Pero Palacio que parece que va a ir en Santa Cruz ya. Vamos a ver, es que todo eso es una historia que resumimos. El señor Barragán toma posesión del cargo y al poco tiempo hace unas declaraciones públicas donde dice que después de años y años que estamos esperando por un nuevo palacio, porque ya les recuerdo que todas las sedes judiciales no están unificadas y se paga mucho dinero que se pierde todos los años en alquileres y entendemos que no es una buena gestión. Bueno, pues llevamos muchos años pidiendo que se centralice, como se ha hecho en Gran Canaria, una ciudad de la justicia. Entonces el señor Barragán llega con esa información y, oye, pues todos nos las prometíamos muy felices porque nos parecía, concretamente a nosotros, comisiones, nos parecía una buena solución. ¿Por qué? Pues porque tuvimos reunión con el consejero, con urbanismo. El alcalde se comprometió a que habilitaría toda la conectividad, pues de aquí al plazo de ejecución, que se calculaban 8 años aproximadamente. Y con el dinero, con el presupuesto que se tenía, esa ubicación era magnífica porque los metros cuadrados de superficie permitían integrar a toda la Administración de Justicia en una sede, incluido el Instituto de Medicina Legal y el Toxicológico, que ahora están al lado del Hospital Universitario. Y digamos que la efectividad de la inversión era magnífica. Hubo oposición de magistrados, fiscales, el cuerpo de abogados, en fin, varios operadores jurídicos. Y dentro de los sindicatos, pues nos atenemos un poco a la opinión de los propios compañeros. Pero hay un hecho que no nos podemos abstraer y es que, vamos a ver, cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa, no le exigimos dónde se tiene que ubicar.
Y esto es una administración pública. Nosotros entendemos desde comisiones que lo que hay que hacer es rentabilizar el importe del que se dispone para un buen servicio. ¿Es más rentable arriba? Sin lugar a dudas, es más barato lo que puede ser. O sea, si allí podemos conseguir, vamos a imaginarnos, con 1 millón de euros, que no hablamos de esas cifras, ni mucho menos, pues un equivalente a una ciudad de la justicia de 5 estrellas, pues con 1 millón de euros en Santa Cruz, en lo que teníamos, que no sé lo que tendremos, pues a lo mejor teníamos para una pensión. Ya. Dulce Paz, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Déjeme que cuente una cosa y ya nos vamos del plató. Y lo que quiero contarles es lo que nos trae Vanessa Luis Ravelo. Atención, hoy ha habido un comunicado por parte del Ministerio. Atención, plataneros, supongo que a estas horas lo sabrán, aunque hay alguna reserva por parte de alguna asociación de plataneros en referencia a las ayudas al transporte del Ministerio. Vanessa tiene los datos. El Ministerio de Fomento anunció hoy en el Boletín Oficial del Estado que ha iniciado la convocatoria de las ayudas al transporte del plátano con origen en Canarias y realizadas en el año 2017, lo que permitirá hacer efectiva la subvención al transporte del plátano que recogen los presupuestos generales del Estado para el presente año. El importe presupuestario destinado a este fin alcanza los 10 millones de euros que gracias a esta convocatoria podrán materializarse íntegramente antes de final de año, tal y como se había comprometido el ministro José Luis Ábalos. El plazo para la presentación de las solicitudes es de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la actual publicación en el BOE. Las compensaciones se otorgarán sobre el coste del flete del transporte aéreo y marítimo del plátano, efectuado desde Canarias al resto de España o a otros Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Esta convocatoria da cumplimiento al compromiso que desde el Ministerio de Fomento se ha mantenido con respecto a esta subvención al transporte, un elemento clave para el apoyo a un sector productivo con una importancia esencial en Canarias, ya que permite paliar los condicionantes que el hecho insular supone a su viabilidad. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y el Complejo Hospitalario Universitario, el LUC, adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se han sumado este 14 de noviembre a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, asesorando a usuarios, pacientes, trabajadores, etc. De eso vamos a hablar de inmediato, no concretamente de este acto, sino de la diabetes, con los familiares, con los representantes de estos, después de la publicidad. Bueno, repetimos esta historia porque los dos grandes hospitales de referencia de la isla de Tenerife, hoy se comprometían, se han sumado a este 14 de noviembre a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, asesorando a usuarios, pacientes y trabajadores sobre esta enfermedad. En el Hospital Universitario, el presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, de FEDICAN, Julián González, leyó el Manifiesto Nacional por la Diabetes de la Federación Española. De los 230.000 canarios que padecen diabetes, o que se estima que se padece diabetes, hay 70.000 que desconocen la enfermedad. Entonces les pedimos a la familia que nos ayuden a descubrir precisamente a esas 70.000 personas y que en Canarias tenemos el dicho muy sencillito que decimos: yo tengo azúcar, la mía es de la buena, no me hace daño, así que tranquilo que no pasa nada. Es un grave error, que somos la región de Europa con más gordos, tanto en adultos como en niños. Y eso es una lacra grave para nuestra sociedad. Y el Hospital Universitario acogió stand informativo sobre diabetes y ha realizado pruebas de glucemia capilar a personas sin diabetes, test de hemoglobina, a personas con diabetes, profesionales sanitarios, público en general que se han acercado al edificio de actividades ambulatorias. La abeja me da por comer dulce y cosas que no debo más. Aparte de que me ha dado 2 infartos, pues poco caso hago. Bueno, hago el tratamiento y tal, camino, pero ves cómo estoy, gorda. Pero bueno, si viene aquí a mirarse por si acaso, ¿no? Sí, ahora me quiero hacer la prueba por saber si soy o no soy diabética. ¿Cuida usted de una manera especial? Sí, de verdad que sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿algún consejo que nos pueda dar? Bueno, yo porque no como grasa ninguna absolutamente,
dulce cuando hacen un cumpleaños, cuando único yo me como un dulcito y tal, pero lo más que aquello es que yo soy muy frutero. O sea, me gusta mucho la fruta y ahí es donde yo peco un montón. ¿Usted diabética? No, yo no, pero mi marido sí, mi niña. ¿Sí? ¿Y se cuida de alguna manera? Bueno, lo normal. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es un vasito de vino con un vaso de... con un carnita buena y ya está. Todo el día estoy caminando en el trabajo, porque trabajo en la platanera y estoy para arriba, para abajo, para allá y para acá. Y la comida, alguna ensaladita y... Lo fundamental es la prevención. ¿Y la prevención dónde está? ¿Por dónde entra? Por la boca. El número de personas con diabetes en nuestra comunidad con la presencia de obesidad, sobrepeso y sedentarismo. Eso es lo que estamos haciendo mal. Hay que hacer más ejercicio, mostrarse más activos y evitar mantenerse en un peso ideal, seguir los consejos de nuestro médico, etcétera, nuestra enfermería, etcétera, para no llegar a tener sobrepeso y obesidad, porque ambos dos son factores de riesgo para que podamos tener diabetes y en el caso de que la tengamos puede condicionar que las cosas no vayan tan bien. Bueno, hemos visto a Cande Gómez haciendo preguntas, precisamente estuvo hoy en uno de esos stands. Este es un gesto bastante sencillo, fácil de realizar y que muchos diabéticos lo realizan, desde luego, cada día en sus casas, ¿no? La prueba del azúcar, como solemos conocerla. Exactamente. Nos vamos a hacer un control de glucemia y para saber si estamos dentro del objetivo, es importante saber si tú estás en ayuna o has comido. Sí, hace una horita aproximadamente. Porque el objetivo es totalmente diferente. Entonces ahora mismo te vamos a hacer un control de glucemia, te vamos a hacer un par de preguntas para ver si tienes antecedentes familiares de diabetes, tus padres tienen... Efectivamente, diabetes tipo 2 en este caso. Vale. Una cosa, ¿problemas de hipertensión tú? No. ¿Colesterol? No. Vale. ¿Tienes hijos? No. Vale. Te lo pregunto simplemente porque la relación entre tener hijos con mucho peso al nacer puede ser un factor de riesgo para que al pasado los años la madre tenga una diabetes tipo 2. Por eso es importante saber si... siempre hacemos esas preguntas un poco para ir relacionando si en los años en que se tuvieron los hijos ya tenía una predisposición a tener diabetes o no. Interesante. ¿Y cuánto tengo? Ahora mismo tienes un valor de 94. ¿Eso significa? Eso significa que para ser después de estar después de comer tienes un valor absolutamente dentro del rango de la normalidad. ¿Vale? Hacernos estos controles habitualmente. Normalmente el médico de cabecera ya con las analíticas planificadas de control por un médico de cabecera ya se va a detectar los rangos de glucemia, colesterol, etcétera. Por nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Alimentación saludable, actividad física de forma constante y mantener el peso lo más saludable posible, lo más, si no es el peso ideal, pero que se acerque mucho. Eso hace que nosotros nos protejamos con la aparición de la diabetes tipo 2. Muy bien, haremos caso. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno, hay algún mensaje por aquí, unos para mí. Buenas noches, ahí estoy. Ya ven que a veces me lío. Somos admiradores de usted. Estamos viéndolo desde la Cruzanta Los Ralejos. Muchas gracias. Esto me cuesta más leerlo, pero bueno, lo he leído. Buenas noches. Mire, mi esposo tiene azúcar, se le sube mucho y yo le doy café amargo para que se le baje, pero él camina desde la Cruzanta. ¿Camina desde la Cruzanta a dónde? ¿A la montaña? ¿A la Vera? ¿Al puerto? ¿Al Ralejo Alto? ¿A San Agustín? ¿Hasta dónde camina? Hasta el cementerio del Mocán, caminando, oiga, buenas noches. Buenas noches. Fran Darias, buenas noches. Bueno, es usted un montón de cosas. Gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, es secretario de la Federación de Asociaciones de la Diabetes de Canarias, de FADICAN. El stand que estaba en el hospital, al ladito estaba el suyo. Bueno, ustedes fueron los promotores de que en buena parte... En este caso, en este año, bueno, fuimos los que solicitamos estar en este año por primera vez dentro de un centro sanitario, porque siempre el 14 de noviembre lo hemos celebrado en las plazas, en las calles principales de los municipios distintos de Tenerife, ¿no? Sí. Pero este año, bueno, pues el primero donde lo celebramos dentro de un centro sanitario, en este caso hemos elegido el Hospital Universitario de Canarias. Y muy bien, la verdad. Sí, muy bien. ¿Qué les ha parecido el resultado? Sí. Hombre, para nosotros el Hospital Universitario de Canarias casi son compañeros ya de trabajo, el servicio de endocrinología y nutrición, el que conocemos desde hace muchísimos años, a todos estos profesionales que han estado hablando, que trabajan allí.
trabajamos codo con codo prácticamente en muchas acciones durante el año y para nosotros era importante, sabiendo la cantidad de gente que entra a ese hospital cada día, pues celebrar un Día Mundial allí va a ser garantía de éxito seguro, ¿no? Como ocurrió, aprovechar un poco para dar la información del Día Mundial, de las premisas que establece la Federación Internacional de Diabetes, que es un poco la que lanza la campaña mundial alrededor del planeta sobre este día, y dar también, bueno, pues consejos tanto a personas sin diabetes, pero que pueden tener riesgo de padecerla en algún momento, que eso es casi, la horquilla es casi toda la población, como a personas que ya la padecen, ¿no? Julián González, presidente, un hombre de los Ralejos, de la calle del Sol, precisamente. Bueno, lo estábamos escuchando, ¿no? Que la diabetes afecta en Canarias a 230.000 personas. Eso es en números redondos. ¿Estamos en una pandemia, en una epidemia? Desde hace ya bastante tiempo, sí. La pandemia es mundial. Es mundial, en este caso, en el tema de Canarias no está ajena a esta pandemia. Esas cifras son cifras, digamos, orientativas, absolutas, de lo que puede llegar a significar las personas que ahora están dentro digamos, de los registros del Servicio Canario de Salud, es decir, aquellas personas que están controladas por el Servicio Canario de Salud a través de los centros de atención primaria y especializada, que vienen a ser en torno a 180.000, 170.000 personas, y el resto, esas 50, 60.000 personas, son personas con diabetes sin diagnosticar. Entonces la referencia es que de cada 3 personas con diabetes en Canarias y en cualquier otra región en España, una no lo sabe, con el peligro que eso conlleva. Vale, no lo sabe y ahora mismo que nos está viendo está diciendo, bueno, a mí me dan unas cositas, me dan unos mareos, ¿cómo lo puede suponer? ¿Cómo lo puede intuir? Bueno, depende, porque si es una diabetes sin diagnosticar, generalmente la diabetes tipo 2, y ahí es el gran peligro de esta enfermedad, no presenta síntomas y puede permanecer dormida durante mucho tiempo, es decir, en cuanto a síntomas, en la persona, ¿no? Por eso se trabaja mucho con los factores de riesgo para que estén alertas, la población esté alerta si tiene alguno de los factores de riesgo que ahora digo, que es más de 45 años, imagínense ya la horquilla que está ahí, tener antecedentes familiares, exceso de peso, con más razón obesidad, tener tensión arterial alta, triglicéridos altos, incluso en el caso de las mujeres que han tenido bebés con más de 4 kilos al nacer, y pues, sobre todo también la vida sedentaria, ¿no? Cualquiera que pueda tener uno solo de estos factores puede tener diabetes y no saberlo. Ese es el gran peligro. Entonces, por eso trabajamos con estos factores para que puedan acudir a su médico a hacerse una analítica o una prueba, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que si esa diabetes está dormida durante mucho tiempo, es decir, no presenta síntomas, está latente, la diabetes está ahí, lo que pasa es que la desconoce esa persona y la desconoce su equipo médico, con el tiempo podría tener una serie de síntomas que se parecerían mucho a la otra diabetes, a la tipo 1, a la que suele dar a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes adultos, ¿no? Que es lo de tener mucha sed, tener muchas ganas de orinar o orinar continuamente, muchas ganas de beber agua e incluso muchas ganas de comer. Y a pesar de todo eso, adelgazar de una manera desproporcionada, ¿no? Esos son síntomas típicos de la diabetes tipo 1, pero que se pueden dar también en la tipo 2 cuando lleva mucho tiempo esa persona con la diabetes de manera desconocida, ¿no? Mire, déjeme que atienda, Fran, este mensaje, porque es la misma persona, noto que es la misma persona, intuyo, que nos hablaba de buenas noches, mire, mi esposo tiene azúcar, se le sube mucho y yo le doy café amargo para que se le baje, pero él camina desde la Cruzanta. Él está en el Mocán, entiendo. El caso que se le pueda subir demasiado, en caso que se le pueda subir demasiado, ¿qué puedo hacer? Nosotros somos del Mocán, me dice ella. Entiendo que tiene diabetes conocida, sí, que está la diabetes diagnosticada. Sí, pero entiendo que debe estar atendido por un médico. No vamos a dar aquí tiene que haber un plan de tratamiento individualizado para cada persona. Generalmente puede ser esto seguramente a lo mejor un caso de diabetes tipo 2. Y los casos de diabetes tipo 2 depende. Hay profesionales, normalmente están atendidos en los centros de atención primaria, en los centros de salud. Y a veces, si se coge a tiempo esa diabetes tipo 2, a lo mejor solamente con una dieta específica es suficiente y practicar ejercicio físico a diario, como caminar 1 hora diaria es suficiente para mantener los niveles de azúcar en sangre a raya, ¿no? ¿Esto del azúcar, esto del café sin azúcar? Pues no lo sé, Vamos a ver. Por si lo veo, hay una cantidad de, digamos, de pseudociencias, ¿no? Que hablan que dan unos beneficios a determinados productos muy por encima de lo que está comprobado. Es decir, bajar los niveles de azúcar en sangre hoy en día lo bajan los fármacos, los antidiabéticos orales, lo baja la insulina
y también lo puede bajar incluso el ejercicio físico, ¿no? A través de una combinación de ambos, ¿no? De lo que es los fármacos y el ejercicio físico. Pero bueno, el café pues seguramente tenga otras propiedades que no digo que sean malas, sean buenas, seguro, pero para el caso de la diabetes hoy en día no está demostrado que sea... Dígame una cosa, ¿qué está pasando en esta sociedad para que tengamos esta pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos cambiado los usos? ¿Hemos cambiado...? ¿Qué pasa? ¿Que hay más, le echamos toda la culpa a la bollería? ¿Le echamos toda la culpa? Porque antes era, o que en Canarias se comía mucho gofio, mucha papa, eso también podría ser, o que después que empezamos a comer mucha pasta, después empezamos la comida basura, después tenemos la bollería. ¿Qué está pasando para que nos vayamos autodestruyendo? Porque esto es una cuestión de autodestrucción, porque principalmente hemos escuchado la endocrina, es una cuestión de qué es lo que entra por la boca. Exacto. Hay algo que coinciden los expertos y las sociedades científicas, que no hemos parado. Es decir, nos hemos quedado quietos. La sociedad actual es mucho más sedentaria que la de hace años atrás, donde los trabajos requerían mucho más ejercicios físicos, desde luego, y donde tampoco había pues la oferta que hay hoy de alimentos, por ponerlo entre comillas, como la que tenemos hoy, ¿no? Que por €1 te puedes comprar pues un paquete de galletas hiperazucaradas y que te las puedes zampar tú solo en cuestión de minutos, ¿no? Hay una oferta enorme de alimentación que no es saludable. Hay una enorme también publicidad muy poderosa, una industria del azúcar muy poderosa, que está en todos lados, están las vallas publicitarias, están las televisiones, están las revistas, los periódicos, que hace que porque las personas consuman ese tipo de alimentos. Encima, pues también la sociedad, en parte también el día a día hace que sea más difícil meterte en la cocina y hacer comida, hacer tu comida casera, como se ha hecho siempre, y comprar ya comidas preparadas. Es decir, son un montón de factores, ¿no? Hay profesionales que le dan más importancia al tema del sedentarismo. Estamos muy pegados a los sillones, en los trabajos, en casa, etcétera. Aunque empecemos a ver a personas que ya empiezan a hacer ejercicio físico a todos los niveles, está la moda del running, está la moda de caminar, está la moda de muchas cosas, pero todavía hay muchas personas que no practican ejercicio físico, muy poco al día, ¿no? Fran, mire, hay una liga interesante de padres, de AMPAs, de APAs, de padres de colegio, de los mismos colegios que están dándole una vuelta a los comedores. Lo que eran los catering, dicen, no, vamos a tener nosotros el control. Con lo cual están teniendo alimentos de cercanía, menos huella de carbono, prácticamente sin huella de carbono, y, claro, el procesamiento del alimento es distinto. Es distinto. Esa es una forma de educar. Yo siempre he dicho en este programa de por qué el comedor no es una asignatura, ¿no? Eso podríamos plantearlo de una vez por todas con educación. ¿Por qué el comedor no es una asignatura? Para evitar esto, para tener ciudadanos sanos. Porque al fin y al cabo nos va a repercutir a todos en la cuenta final de los presupuestos, ¿no? Está claro que los centros escolares son fundamentales también en este tema, ¿no? En los comedores, etcétera. Pero yo creo que la primera parte o la primera pieza, la fundamental, es la familia. La familia es la que tiene que educar a su hijo, el maestro o el profesor, el centro escolar tiene otra misión también, que meta de manera secundaria también digamos, la moda de incluir alimentos saludables en los centros escolares es magnífico, desde luego, ¿no? Ahí estaban la red de escuelas promotoras de salud que han trabajado en ese aspecto durante algunos años. Y cada vez yo veo más colegios donde van hacia esa línea, ¿no? Hacia el quitar las máquinas expendedoras de bollería, el intentar pues, ofertar unos alimentos más cercanos a los caseros, es decir, con cocineros propios, donde lo pueden realizar ahí, intentar... Es que en mi época del colegio olía a cocina en las clases. Sí. Sabías lo que ibas a comer. Recuperar la fruta, recuperar la verdura, es decir, intentar pues, hacer una alimentación equilibrada, que al fin y al cabo... luego está, las dificultades, que los niños puedan comer las frutas y verduras, pero hay muchos trucos para intentar conseguir. No, bueno, por favor. Nosotros hacemos un campamento de verano cada año de niños con diabetes y puedo asegurar que nosotros sí que respetamos lo de las 5 raciones de frutas y verduras. Siempre tenemos algún chaval que le cuesta pues comerse la ensalada o comerse la manzana al final, pero en la inmensa mayoría, si ellos ven y si nosotros predicamos los padres como ejemplo, si vemos que en casa nosotros comemos y consumimos frutas, si nosotros vemos y comemos el potaje y comemos de manera variada, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Igual, si en el frutero hay fruta, se va a consumir. Se terminará consumiendo. Si tú en casa lees,
No hace falta que le digas al niño que lea. Ya por empatía lo vas. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Es una copia igual. Y entonces, bueno, claro, pues sí que es verdad que los centros escolares tienen también su parte, entre comillas, responsabilidad, pero no la única. Para mí es fundamental primero la familia es la primera, y el centro escolar, si sigue esa línea, que yo creo ser positivo y creo, quiero ver bueno, estoy viendo que se está cambiando mucha la inercia ahora mismo, es eso. ¿No? Que ¿Ustedes manejan algún dato del aumento de diabetes con la crisis, en referencia a la crisis? ¿Ha habido una subida proporcional en referencia a la crisis? Claro, hay crisis, no hay dinero, la calidad de los alimentos, lo que adquieres baja. Es verdad que el trabajo que están haciendo los bancos de alimentos, las ONGs y demás, intentan que lo que se lleva la gente en esa bolsa sea lo más equilibrado posible. Yo he visto esas bolsas, y de comer solo pasta a ya comer garbanzos, o sea, comer legumbres, alguien hace el esfuerzo para que coman pescado, para que coman carne y demás, ¿no? Bien, pero eso llega a los que llegan. ¿Ustedes han notado No manejamos cifras específicas, podemos hablar de la crisis en los años, lo podemos fechar en el 2008, hasta el 2012, 13 aproximadamente, ¿no? Si quieres esa franja, un poquito más. Sí que es verdad que yo he leído en la prensa estudios que a lo mejor sobre otras cuestiones relacionadas con la salinidad, no específicamente en diabetes, pero la Federación Internacional de Diabetes, que sí que maneja ya mucho más datos, sí que lo ha visto, no en el caso de los países industrializados, sí que lo ha visto en los países no industrializados, en los países en vías de desarrollo, donde la diabetes sí que es un problema enorme. Si lo es ya en los países industrializados, esta pandemia, imagínense, en países de nuestro entorno, en África, en algunos países en el sudeste asiático, en Asia, donde realmente tener insulina es un lujo, donde una persona con diabetes tipo 1 no tiene una media de vida que supere los 10 años. Al tener esa enfermedad, es casi una enfermedad terminal más que una enfermedad crónica, ¿no? Entonces sí que es verdad que la crisis en estos países se ha agudizado muchísimo, pues se ha agudizado en temas de alimentación, pero se ha agudizado sobre todo en fármacos. Pero aquí, en caso de España, no, vamos a ver, nosotros podemos mirar nuestro entorno y ver los recortes que hizo la Consejería de Sanidad, en qué ha repercutido, quizás en la lista de espera, en muchas otras cosas, pero desde el punto de vista de los fármacos para las personas con diabetes, no hemos notado repercusión. Sí es verdad que coincidió con una medida que hizo la Consejería de Sanidad en su momento, pero eso fue en toda España y prácticamente en toda Europa, que fue restringir un poco la dispensación o prescripción de las tiras reactivas de glucosa para hacerse las pruebas. Pero es que lo que estaba pasando antes era un disparate. Antes se estaban prescribiendo muchísimas tiras reactivas a personas que no tenían riesgo de tener ni siquiera hipoglucemia, porque tomaban una medicación que no producía hipoglucemia. Entonces se estaba dando tiras reactivas, no estaban informatizados tampoco los centros de salud, no existía la receta electrónica, había mucho turismo sanitario, salían muchas de esas tiras fuera de Canarias, con lo que eso repercutía. Y lo que se está haciendo, lo que se empezó a hacer, pues en torno al año 2010 aproximadamente, fue hacer caso, digamos, a unas recomendaciones de la Sociedad Española de Diabetes, donde no por tipo de diabetes, sino por tipo de tratamiento, pues a cada persona se le requería semanalmente o diariamente un número determinado de tiras, ¿no? Entonces ya el programa que tienen ellos en los centros de salud, los Drago famosos, pues ya determinaba la cantidad de tiras que tenía ese paciente en función del tipo de tratamiento que tenía, ¿no? Hoy la ministra Carcedo ha anunciado que se negaba a financiar los sistemas de medición de glucosa sin pinchazo. ¿Se negaba? No. Ha anunciado. Vale. Igual he dicho negado o se me ha entendido. Que va a financiar los... ¿Cómo es el sistema ese de medición de glucosa sin pinchazo? Hemos visto hoy pinchazos. Sí, lo que es en el dedo, ¿no? Ese es el pinchazo, eso digamos que es la parte tradicional de control de una persona con diabetes, ¿no? Hacerse un control con estos dispositivos, como hemos visto en las imágenes, es lo habitual en una persona con diabetes, sobre todo si te trata con insulina, ¿no? Depende del tipo de tratamiento que tenga. Hay personas que a lo mejor se hacen 1 al día, hay personas que incluso se pueden hacer 8 al día o incluso más. Y son como pequeñas fotografías que se hacen al día para saber un poco los niveles de glucosa cómo están. Y en función de esos niveles de glucosa cómo están, pues te pones la insulina o la cantidad de insulina que requiere para tomar luego el alimento necesario. Después tenemos la bomba de insulina, tenemos otro tipo de cosas. Una bomba de insulina, yo tengo una puesta ahora mismo. Bueno, pues los sensores continuos, digamos que son unos dispositivos que no que vayas a ver fotografías al día, sino que vas a ver el largometraje completo al día de tu glucosa, porque cada 3 minutos dispara un resultado de la glucemia que tienes, ¿no? Entonces, pues dependiendo del dispositivo, dependiendo de la marca comercial, hay algunos que están más avanzados que otros. Los que son continuos de verdad, pues digamos, sensores continuos se llaman así, monitores continuos de glucosa, esos incluso tienen introducidos unas alertas
que te avisan antes de tener una hipoglucemia. Es algo muy importante, sobre todo para personas que están tratadas con insulina, sobre todo para el caso de los niños, ¿no? Para que los padres todo el rato estén en la alerta. Niños y por supuesto también adultos, pero imaginemos a los niños muy pequeñitos que no son capaces de comunicar cómo son los síntomas o detectar un síntoma de una hipoglucemia y decírselo a su familia, pues los padres lo pueden detectar gracias a estos aparatos. Yeah. Sin embargo, lo que va a financiar o lo que ha anunciado el Ministerio de Sanidad es un sistema no continuo de glucosa, sino es un sistema que lo llaman flash. Es un sistema que, es un pequeño sensor con un transmisor que va adherido al brazo, a la parte posterior del brazo, por la zona de aquí del tríceps, donde la misma persona se lo coloca, es muy sencillo de colocar. Lo que pasa es que tiene como un pequeño pelito, es una especie de un material muy fino que subcutáneamente entra en la piel y de ahí extrae a través del líquido intersticial, que es el líquido que digamos que rodea lo que es la sangre y lo que son los músculos y demás, y de ahí saca digamos que la prueba, el dato, para luego el transmisor que está delante derivarlo a un dispositivo externo, que puede ser un teléfono móvil o puede ser un dispositivo como el que tiene la misma casa, ¿no? Ahí entonces vas viendo todo el rato el nivel de glucosa que tiene e incluso viene con unas flechas, que son unas flechas que pueden ser verticales orientadas hacia arriba o verticales orientadas hacia abajo o hacia un lado, que quiere decir que la glucosa que estás viendo en ese momento, a lo mejor un 95, si la flecha está orientada hacia arriba te está diciendo 95, pero tu glucosa está subiendo. Si está hacia abajo, pues 95 y la glucosa está bajando. Y si se mantiene, digamos, horizontal, pues quiere decir que está estable, ¿no? Es algo que ayuda muchísimo. Nosotros aquí en Canarias lo solicitamos, empezamos a solicitarlo, fuimos la primera comunidad autónoma en España que la solicitamos formalmente a nuestro gobierno autonómico. Tuvimos una reunión, que además nos acogió recién estrenado en la presidencia del Gobierno de Canarias el señor Clavijo, y una de las tres cosas que fuimos a hablar en esa reunión fue para que esto lo financiara. Con el tiempo, ya cuando entró el actual consejero de Sanidad, pues se lo tomaron en serio y justo hace hoy un año, el año pasado, anunció el consejero de Sanidad que en 2018 iban a estar estos sistemas en Canarias. Y así está. Lo que ocurre es que de momento están todos los sistemas, no solo el que anuncia el Ministerio de Sanidad, que es un sistema solo, este flash que yo he comentado, sino todos los demás aparatos también o todos los demás sensores, de momento para menores de edad. Y en algunos casos para adultos, por ejemplo, mujeres con diabetes tipo 1 que se quedan embarazadas, que es fundamental el control y es muchísimo más exigente y estricto en ese caso, y para adultos también que tienen hipoglucemias asintomáticas, es decir, hipoglucemias que no se detectan, bajones de azúcar, para que nos entienda todo el mundo, con el peligro que eso conlleva. Entonces, para estos perfiles, de momento, están en las prestaciones públicas sanitarias de Canarias. Vale. Vamos a terminar ya. Hay un mensaje más de la señora del Mocán que vamos a leer para respetarle, y hay otro mensaje de otra persona. Mi esposo puede comer helado, como tiene el azúcar, lo operaron de la vista porque se le subió mucho. Yo soy la mujer y le cojo el azúcar por la mañana y por la tarde. Eso es malo. Él camina desde el Mocán hasta la iglesia. Mi esposo come mucho pan. Eso es malo. Hombre, el pan, si es pan blanco principalmente, eso es puro almidón. Al fin y al cabo son azúcares. Eso ya se lo puede decir cualquiera. Plantean cosas realmente... Lo que no entiendo es por qué no lo dice eso al médico. Tendrá que decírselo al médico. Sí, claro. Vamos a ver, el asunto de los alimentos en la diabetes no es una alergia ni es una intolerancia. Es decir, el 55% de lo que debemos ingerir nosotros al día, sobre todo si estamos tratados con insulina, tienen que ser azúcares, pero sobre todo azúcares lentos. La pasta, el arroz, las legumbres, etc. No está prohibido ningún alimento en las personas con diabetes. Lo que pasa es que debemos comer algo de manera frecuente, diaria, que son los alimentos saludables, y algo de manera ocasional. Por ejemplo, el helado. Nadie se va a tener problemas de vista por un helado, ni por tener el azúcar en 300 miligramos por decilitro durante un momento determinado. Las lesiones o las complicaciones asociadas a la diabetes es porque se tienen unos niveles de azúcar altísimos durante un periodo largo de tiempo. Es decir, con el paso del tiempo se va haciendo daño a los órganos vitales, que pueden ser los ojos, pueden ser los riñones, pueden ser las arterias, puede ser el corazón, pueden ser prácticamente todos los órganos del cuerpo, incluida la piel,
Y eso son esas complicaciones tan graves que tiene asociada la diabetes, pero es porque el nivel de azúcar en sangre está elevado durante muchísimo tiempo y no hay un control adecuado, no hay un control bueno, ¿no? Pero no tenemos ninguna prohibición en alimentos, es decir, realmente podemos comer de todo. Yo me podría comer ahora mismo un pedazo de tarta si me apeteciera, y si sé las raciones de hidratos de carbono que tiene esa tarta, los azúcares que tiene, yo puedo enviar, bueno, yo tengo bomba de insulina, pero lo pueden hacer las personas que también tienen inyección. Se pueden poner la cantidad de insulina necesaria para que esa tarta, los niveles de azúcar no fluctúen demasiado. Vale. Pero cuando la señora dice come mucho pan, habría que ver cuánto es mucho pan. ¿Cuánto es mucho? Es que todo es relativo, ¿no? El pan está en las dietas. Bueno, es claro que el pan integral es mucho más aconsejable, ¿no? Pero el pan blanco no está prohibido. Lo que pasa es que no es lo mismo comerte un codito de pan con las comidas a comerte un pan entero en las comidas. Eso está claro que hay una diferencia. Mire, y ahora leo voy a ver si lo puedo leer de carrerilla. Buenas noches. ¿Un médico de cabecera es capaz de detectar una diabetes tipo 2? A mi abuelo hace años, su médico de cabecera, en una analítica rutinaria, una vez por ver el valor de glucemia más alto de los valores que le indicaban los parámetros sin mirar la glicosilada, nunca. Le pautó Dianben. ¿Dianben es un medicamento? Sí, un antidiabético. Dianben tomado y hasta la fecha nunca lo derivó al endocrino. ¿Eso está bien? Depende, vamos a ver, los médicos de cabecera, los médicos de familia, los médicos de atención primaria, por supuesto, están capacitadísimos para detectar diabetes, ¿no? Para diagnosticar diabetes. Generalmente hay varias pruebas para intentar hacerlo. Una es, desde luego, la analítica, y a través de esa prueba que acaba de decir, la hemoglobina glicosilada, se puede saber perfectamente si una persona tiene diabetes o prediabetes. Se puede saber. Generalmente luego los médicos, lógicamente, lo primero que hacen es poner ya un tratamiento a esa persona. Una de las cosas que, por ejemplo, las asociaciones de diabetes solemos un poco solicitar, y está en ese manifiesto que se leyó esta mañana, es que hay que aumentar o mejorar la educación diabetológica, que es algo que solamente está asociado a la enfermería, donde realmente hay que explicar luego a los pacientes cómo tienen que hacer la alimentación, cómo tienen que, en el caso que estén con la insulina, cómo ponerse la insulina, etcétera, ¿no? Eso es lo que todavía adolece un poco nuestro sistema sanitario y realmente los sistemas sanitarios del resto de España, ¿no? Pero prácticamente luego, perdona, porque me he olvidado de la segunda parte de la pregunta. Bueno, hablaba de lo de que si lo que había hecho el médico estaba bien, que no lo llamó, no la mandó. Lo de a un endocrino, no es necesario enviar a un endocrino. Hoy en día el sistema, por ejemplo aquí en Tenerife, y funciona muy bien, las personas con diabetes tipo 2 son atendidos en los centros de atención primaria. Generalmente son atendidos en centros de atención primaria. Cuando hay dudas en el tratamiento, todos los médicos de atención primaria tienen la opción de hacer unas preguntas a endocrinólogos, bien del Centro Madre del Hospital Universitario de la Candelaria o bien del Centro Madre del Hospital Universitario de Canarias, que sabes que va por zonas en la isla, ¿no? La gente que está en la zona de la Laguna Norte tiene el LUC, el Hospital Universitario de Canarias, y la gente que está en Santa Cruz y toda la zona sur lo hace en el Hospital Universitario de la Candelaria. Entonces existe lo que se llama el programa de endocrinólogo virtual, que son expertos consultores. Estos médicos de atención primaria, si tienen alguna duda, pues preguntan a estos endocrinos sobre algún cambio en el tratamiento de su paciente según el perfil. Esa opción está. Se deriva ya cuando a lo mejor el caso de tipo 2. Normalmente los tipo 1 sí son atendidos en atención especializada desde el principio, pero los tipo 2 son atendidos y muchas veces muy bien atendidos en la atención primaria y, bueno, cuando tienen estas dudas tienen esa opción de preguntar al experto consultor, ¿no? Fran Darias, gracias por haberte acercado aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Por haberse acercado aquí. Un placer. Que yo cuando veo una cara joven suelo tutearle. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y salud, que es lo que toca. Sí, no queda otra. Y a disfrutar. Sí, a disfrutar de la vida. Sí, y a controlar la vida. Nos vamos a la publicidad, ¿no? Y después de ahí nos vamos al periódico y a continuación Vanessa Luz Ravelo nos cuenta el tiempo. Pues muchas gracias. Bueno, aquí llega algún mensaje, incluso preguntándome algo personal. No voy a responder a cuestiones personales por la tele. Alguna persona sigue insistiendo, yo tengo psoriasis, por favor, usted puede decirme qué puedo hacer. Se refiere al invitado, estábamos hablando de diabetes, pero lo leo. Y alguien dice, buenas noches, después de muchos mensajes al Día Televisión, por fin asfaltaron la entrada a Santa Cruz. ¿Cuánto me alegro? Mi marido se llama Pedro Frutero y trabaja en la fruta. Bueno, pues encantados a todos de haberles conocido una vez más esta noche. Me dicen que nos vamos directamente al tiempo y de ahí a la despedida. Así que hasta mañana. Aquí estará José Carlos Alberto.
Leopoldo Pérez y 2 invitados. Más el políticamente incorrecto de Pepe Moreno. Eso mañana, ¿eh? 2 invitados con una muy buena calidad. Vamos a hablar, a poner las cosas sobre la mesa. Este programa se llama Un Día Más. Lo emitimos en el Día de Televisión. Mañana repetimos, a las 9. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. El frío nocturno y mañanero ha llegado para quedarse al menos durante toda esta semana y buena parte de la que viene. En cota de 500 metros tenemos registros de 12 grados con una sensación térmica de hasta 10. Vamos a mostrarle 2 modelos para estos días. El primero es el de mañana, en el que se ve la entrada de un frente, y el siguiente es el del sábado. En estas 2 imágenes se ve cómo nos alcanzaría una importante borrasca con un paso que nos afectaría hasta prácticamente todo el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología habla para mañana de intervalos nubosos aumentando a cubierto durante la mañana, chubascos débiles a moderados durante la mañana y a primeras horas de la tarde en la vertiente norte y durante la tarde en la vertiente sureste. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. Esto es todo por hoy. Descansen y mañana ya sabremos con más certeza lo que ocurrirá el fin de semana. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.